Todos los humanos desean vivir. Si eso no fuera cierto, no habría llegado hasta aquí, obligándome a superar todas estas dificultades. Esas palabras fueron dichas por el protagonista después de dejar atrás la muralla de cuerpos y entrar en la torre que emitía una luz dorada. Tras 99 intentos, finalmente llegaba a ese lugar. Esta vez, tenía la intención de llegar hasta el final. La final de la 20ª ronda tenía lugar en una gran capilla dorada, donde, sorprendentemente, decenas de golems, parecidos a ángeles, aguardaban al desafiante. Al observar la presencia de esos seres en el lugar, era obvio que estaban allí para proteger la puerta que se encontraba al frente. Seguro de que esos guardianes no lo dejarían pasar fácilmente, el protagonista invocó su arma. Una sombra escarlata tomó forma hasta que una guadaña apareció en sus manos. Al ver el arma, los ojos de los golems brillaron con un intenso dorado. Como un ejército, avanzaron, cada uno empuñando su arma típica, con la intención de destruir al intruso. El primer golem atacó, pero su objetivo ya no estaba en el lugar. Al perderlo de vista, solo se dio cuenta cuando uno de sus compañeros fue atacado. Con su guadaña, el protagonista avanzó bajo el resplandor dorado de la capilla. Se preparó para usar una habilidad de sello. Encima de uno de los golems, apareció un símbolo escarlata con una calavera negra. Antes de que el golem pudiera reaccionar, el protagonista avanzó hacia él, desbordando un aura sangrienta. Con toda su fuerza, golpeó al golem enterrando la guadaña en ese ser. El golem recibió el gran ataque en el cuello. Tras activar el sello en un oponente y lograr atacarlo con éxito, el sello se activaba. Con la activación del sello se aplicaba un incremento de daño del 100%. Sin esperar ese daño extra, el golem fue destruido. Lentamente, las manos doradas del golem comenzaron a disiparse, pues había sido destruido. Sin embargo, varios otros golems gigantes seguían en pie. Se reunieron para atacar al protagonista juntos. Conociendo sus intenciones, el protagonista tomó la iniciativa. Con su guadaña de aura escarlata, usó una habilidad de la noche, desatando todo su poder. En un instante, la capilla, que antes brillaba en dorado, se transformó en una oscuridad total. Incluso los golems, que emitían algo de luz, no lograban ubicarse en el entorno. Ya no eran capaces de ver nada. Aprovechando la habilidad, el protagonista atacó golem por golem. Cada uno de esos seres gigantes fue destruido, liberando un intenso brillo dorado que se disipaba hacia la eternidad ante el joven de ropas negras. A pesar de haber derrotado a muchos, el protagonista se enfureció al darse cuenta de que no le darían un respiro. Con su guadaña, se lanzó contra un golem que preparaba un ataque llameante. El protagonista logró esquivarlo a tiempo, pero su capa fue destruida en el proceso. A pesar de haber esquivado, sintió la velocidad del ataque. Además de los ataques de fuego, también había ataques de hielo que surgían sin previo aviso, obligando al protagonista a esquivar rápidamente. Tomando una decisión, aumentó su velocidad, avanzando más rápido que nunca. Con esa gran velocidad, creó copias que cruzaron toda la capilla, atacando al golem principal. Impedido de actuar como quería, el golem invocó varias flechas llameantes para contraatacar. Una lluvia de flechas se dirigió a las diversas copias del protagonista. Estas fueron destruidas, pero el cuerpo principal del joven permaneció intacto, siendo difícil de alcanzar. El protagonista estaba confiado, pero una luz azul le trajo una sensación de humildad. Se sorprendió cuando un gigantesco círculo mágico de sellado apareció en el suelo bajo sus pies. El protagonista no logró escapar a tiempo. Una poderosa magia de hielo fue ejecutada por el círculo mágico, creando un enorme pilar de hielo a su alrededor. Inmovilizado dentro del pilar, el protagonista vio a los golems acercarse. Uno de ellos levantó su espada, preparando un ataque contra el joven, que ahora se había convertido en un blanco fácil. Sin embargo, en ese momento, el pilar de hielo comenzó a resquebrajarse. Los ojos rojos del protagonista reflejaban una gran seriedad mientras miraban fijamente al golem. Se activó una habilidad, destrucción de la luz de la luna. Una luz escarlata cortó el pilar de hielo en diagonal y siguió en dirección al golem, que intentaba atacar al protagonista. Gracias a la guadaña que empuñaba, logró liberarse con facilidad, atacando y destruyendo al golem en el proceso. El protagonista suspiró aliviado, pues, incluso con sus habilidades, habría recibido algún daño de ese ataque. Sabiendo que la batalla duraría eternamente si seguía enfrentando a cada golem individualmente, el protagonista decidió acabar con todos en un único ataque. La poderosa aura escarlata cubrió por completo su cuerpo y su arma, desbordando un inmenso poder. Los golems aún planeaban atacar, usando flechas llameantes y círculos mágicos que lanzaban pilares de hielo. Sin embargo, con cada paso que daba el protagonista, destruía el hielo creado por los golems. Finalmente, activó la habilidad Destrucción de la Luz de la Luna, complementada por la habilidad Luna Roja. Con un único ataque,
La oscuridad escarlata cruzó toda la capilla, golpeando a todos los golems al mismo tiempo con su inmenso poder. Uno por uno, los golems comenzaron a colapsar tras ser alcanzados por ese ataque. El protagonista apoyó la guadaña sobre su hombro, suspirando aliviado tras derrotar a todos esos seres. Ahora podría investigar qué había detrás de la puerta que los golems custodiaban. Tras pasar el gran arco, el protagonista entró en una cámara sin luz, diferente de la anterior. Mirando a su alrededor, se preguntó qué era ese lugar. El ambiente, con varias ventanas, transmitía la sensación de ser un templo. Al ver una puerta más adelante, se preguntó si debía atravesarla o esperar para ver si algo surgía de allí. Al no ocurrir nada, avanzó hacia la puerta, donde había un círculo mágico. En el momento en que el protagonista pisó el círculo, este brilló con una energía dorada. Internamente, ya se preguntaba si sería capaz de terminar ese juego. Sin embargo, apareció una notificación frente a él. Para entrar a la sala del jefe, es necesario que al menos 5 jugadores estén presentes. Ante la notificación, el protagonista quedó confundido. Según el aviso, solo un jugador estaba frente a la sala del jefe. Debido a eso, el jugador sería eliminado en 5 segundos por no cumplir con los requisitos. El protagonista se enfureció enormemente cuando una energía dorada lo rodeó. Intentó salir de ella, pero no pudo. ¡Qué demonios! Nadie dijo nada sobre ese requisito. ¡Malditos bastardos! A pesar de sus quejas, la cuenta regresiva comenzó. Intentó atacar la barrera dorada para salir, pero enseguida notó que no podría destruirla. Tal vez ese sería el final. El protagonista vio cómo su cuerpo empezaba a desvanecerse. Antes de que la cuenta regresiva terminara, lanzó un último insulto, y así fue eliminado. Sin embargo, gracias a eso, se cumplieron las condiciones para activar la runa de regresión. El tiempo comenzó a retroceder al estado anterior a la primera ronda. El número de usos de la runa de regresión había alcanzado su límite, 100 veces. Por eso, la runa comenzó a desaparecer. Así, se inició la 100ª regresión. Frente a un gran templo, una multitud se había reunido. Un altavoz anunció que la hora se acercaba, pidiendo a todos que hicieran la cuenta regresiva juntos. La gente comenzó la cuenta desde 5, y fue en ese momento que la regresión del protagonista llegó a su fin. La cuenta regresiva de las personas continuó, mientras el protagonista aparecía, irritado por haber regresado. Sus manos temblaban al darse cuenta de que había vuelto al momento previo a ser arrastrado a ese maldito juego. Apretó el puño con rabia al recordar que, esa vez, había llegado hasta la 20ª ronda. Sintiendo que el momento de mayor dificultad se acercaba, deseó poder detener el tiempo. Sin embargo, recordó que ese había sido el último uso de la runa de regresión. Ahora quería terminar ese juego de una vez por todas. No obstante, descubrió que necesitaría llevar a otras 4 personas con él al último round, lo que le hizo preguntarse quién sería lo suficientemente bueno para acompañarlo. Varios minutos antes, un joven con rayas en la ceja estaba parado con una mirada aburrida. A su alrededor, muchos jóvenes estaban emocionados por convertirse pronto en adultos, lo que significaba que ya no necesitarían identidades falsas. Un joven de cabeza rapada se preguntaba qué debería hacer después de graduarse, pensando en convertirse en repartidor. Curioso, le preguntó a su amigo Jongmin qué haría él. Jongmin sonrió ante la pregunta. ¿No te lo dije ya? Me convertiré en un gángster. Los amigos de Jongmin, que estaban animados, se sorprendieron con su respuesta, afirmando que, si hacía algo malo, acabaría mal. Pensaban que Jongmin estaba bromeando, pero él les recordó que solo se vive una vez, y por eso, viviría la vida que quería. Los 3 compañeros de Jongmin se rieron de sus palabras, pero, internamente, ya planeaban alejarse de él tan pronto se graduaran. Cambiando de tema, le preguntaron a Jongmin qué pasaría con el joven que era su cargador cuando se graduaran. Jongmin recordó al pobre y sombrío compañero de clase que siempre llevaba una capucha. Con una mirada maníaca, afirmó que no dejaría que ese bastardo escapara de él, ni siquiera después de graduarse. Los compañeros de Jongmin no pudieron evitar reírse, sabiendo que el joven probablemente creía que su sufrimiento terminaría tras la graduación. Sin embargo, para Jongmin, eso no sería el final. Planeaba seguir divirtiéndose con ese cargador hasta el último día de su vida. En ese momento, uno de los compañeros de Jongmin avistó al cargador entre la multitud. Al ver al joven encapuchado, se escuchó un aviso por el altavoz. Estaban a punto de iniciar la cuenta regresiva de 5 segundos. Jongmin reconoció a su cargador, pero notó que había un aura azul a su alrededor. Sin entender qué era esa aura, Jongmin continuó observándolo. Fue entonces cuando el protagonista se quitó la capucha y miró directamente a Jongmin. Jongmin no entendió lo que había pasado. Su cargador, de alguna manera, era diferente de antes. A pesar de los gritos de la multitud celebrando el feliz año nuevo, Jongmin se irritó al ver que el cargador seguía mirándolo fijamente. Sus amigos, queriendo evitar problemas, le pidieron que dejara al chico en paz, ya que era el primer día del año. Convencido por sus compañeros, Jongmin decidió dejar ir al joven esta vez. Con esa decisión tomada, el grupo se reunió y se deseó un feliz año nuevo entre ellos.
Fue en ese momento cuando una poderosa voz reverberó en sus oídos. Los humanos son interesantes. Celebran el año nuevo sin siquiera saber en qué situación están metidos. Jong-min miró a uno de sus compañeros, preguntándole qué acababa de decir, pero el compañero se defendió, afirmando que no había dicho nada. Sobre la multitud, apareció una diosa con grandes alas blancas. Verlos a todos caer en esto, sin saber nada. Para nosotros, parecen monos en una jaula. Las personas miraron al hermoso ser en el cielo, preguntándose si era un ángel. Muchos no se ponían de acuerdo sobre el origen de esa figura, pero todos coincidían en que era hermosa. Entre la multitud, el protagonista también vio su aparición, alguien a quien odiaba, incluso después de 99 veces. Al escuchar las voces de los humanos, aquella mujer no pudo evitar sonreír, cambiando entonces su tono de voz. Los humanos son como basura, ya se han enamorado de mi apariencia, pero les aconsejo que no piensen en cosas inútiles, ya que no tengo intención de acercarme a ustedes. Mientras hablaba, varias personas abajo comenzaron a sacar sus dispositivos para grabarla. Ella sonrió, como si disfrutara de la escena. Viendo lo confundidos que están, parece que pueden oír bien mi voz. Con una expresión molesta, una de las personas no pudo evitar gritarle a esa mujer: «Oye, ¿quién eres tú? ¿Acaso estás haciendo un cosplay de ángel? ¿Qué demonios estás diciendo?». Al ver a alguien gritarle a esa mujer, el protagonista sintió lástima por esa persona. Los ojos de la mujer en el cielo se ocultaron tras su velo, y enseguida su sonrisa desapareció, dando paso a la ira. Un aire oscuro la envolvió, y sus ojos brillaron de color rojo. Antes de que el hombre que le había gritado pudiera reaccionar, ella lo hizo explotar. La sangre del hombre salpicó a las personas cercanas. Esas personas quedaron inicialmente en shock, pero un segundo después, comenzaron a gritar. Desde donde estaba Jong-min, pudo ver lo que había ocurrido. En el cielo, aquella mujer alada demostró cuán sanguinaria podía ser. ¿Cómo se atreve un humano inferior a hablar informalmente con el todopoderoso yo? Ustedes, humanos, no tienen derecho a hacer preguntas. No sean arrogantes, o lo que le pasó a ese humano les pasará a ustedes también. Ante la situación, las personas estaban aterrorizadas. Las parejas se abrazaban, mientras otros llamaban para pedir ayuda. Mostrando sus grandes alas, el ser divino exhibió su superioridad. ¿Entienden lo que está sucediendo, verdad? ¿Qué saben los humanos inferiores? Yo lo explicaré todo, así que escuchen bien. Suspirando, el protagonista se preguntó si tendría que escuchar esa explicación otra vez. El ser divino brilló con una sonrisa. Bien, a partir de ahora, comenzaré un juego. Durante 20 rondas, al inicio de cada mes, sus almas serán transportadas a una nueva dimensión para participar en un juego. Esta es una de las cosas que ustedes, los humanos, deben hacer. Completar las misiones que se les asignarán. Si completan las misiones, recibirán recompensas y podrán regresar al mundo real. Las personas comenzaron a murmurar entre sí, preguntándose qué demonios estaba diciendo esa mujer, entendiendo que, si completaban las misiones, serían perdonados por ella. Como si hubiera escuchado lo que decían, el ser divino continuó explicando. Deben estar pensando que, si completan las misiones, serán perdonados. Sin embargo, incluso si logran completar las misiones, no todos sobrevivirán. Solo la mitad de los participantes será salvada. Cada persona se preocupó ante esas palabras, pero ella les pidió que no se preocuparan tanto, ya que no se llevaría a todos a ese mundo. Mientras la gente comenzaba a alterarse, el protagonista suspiró. Entonces escuchó a la mujer decir que solo los humanos de entre 15 y 29 años, según la edad de ese mundo, participarían en el juego. Al escuchar que no participaría en el juego, un hombre de más edad se sintió aliviado, creyendo que estaba a salvo. Uno de los amigos de Jong-min se enfureció con ese hombre, preguntándole si estaba intentando provocar a los demás solo porque se había salvado. Jong-min se molestó con su amigo, preguntándole si no había visto lo que le pasó al otro hombre hace unos minutos. La mujer comenzó a contar el número de participantes, alcanzando un poco más de 1.800 millones. Terminando la explicación, preguntó si debían comenzar el juego. En ese momento, el protagonista se encontró en un lugar completamente blanco. El ser divino explicó que ese era el espacio individual, donde solo ellos podían ver. Ella les informó que debían moldear sus cuerpos para prepararse para la transferencia de alma. Sus cuerpos pasarían por un proceso de personalización. La mujer advirtió que solo tendrían una oportunidad y pidió que cada uno eligiera sabiamente. El protagonista decidió elegir lo mismo que la última vez. Así, eligió su cuerpo y su apodo, que sería Black Scythe. Tras hacer su elección, fue teletransportado a una gran pradera. Con eso, su 100ª vez en ese mundo estaba a punto de comenzar. Como llevaba usando la misma apariencia desde la 12ª vez, el protagonista sentía que ese cuerpo era prácticamente suyo. Poco después, muchas otras personas comenzaron a ser teletransportadas a la pradera. Estaban sorprendidas y curiosas ante ese lugar que parecía otra dimensión. Muchos estaban asombrados de que sus cuerpos realmente hubieran cambiado. Algunos se reunieron y mostraron sus rostros, que habían sido modificados para parecerse a los de personas famosas. El protagonista observó a esas personas que, como siempre, se habían moldeado de forma genial y atractiva, algo nada inteligente de hacer.
Mundo, el fuerte siempre cazaba al débil. Si la apariencia de alguien era demasiado llamativa, era fácil convertirse en un objetivo, y quien fuera eliminado en ese mundo sufriría el mismo destino en el mundo real. Centrado en lo importante, el protagonista se dio cuenta de que era hora de comenzar. Observó cómo apareció Hwang Jong-min. Su cuerpo fue moldeado para ser musculoso y atractivo. El protagonista se burló de él, riéndose de cómo se había moldeado para parecer más fuerte. En ese momento, la diosa apareció sobre los humanos, comentando que sus expresiones mostraban que les habían gustado sus avatares. Le encantaba ver esas expresiones sin miedo. Contando casi 2 millones de personas, confirmó que todos los humanos invocados desde Seúl estaban allí. A pesar de la cantidad que ella mencionó, los humanos no veían a tanta gente. Al notar que discrepaban con ella, el ángel se enfureció. Humanos insolentes. ¿Creen que este es el único espacio? No es asunto suyo cómo los ángeles organizamos los espacios y las rondas. Tras esa breve queja, continuó explicando. Les indicó que dijeran ventana de estado en sus mentes. El protagonista también lo hizo, haciendo que una ventana apareciera frente a él. Allí estaban su nombre, Ryu Min, su rango, nivel, apodo y estadísticas. Ver aquello le provocó un sentimiento nostálgico. Preguntando si todos ya habían visto sus ventanas de estado, el ángel afirmó que si alguna vez habían jugado algún juego antes, ya deberían saber lo basura que eran. El ángel les aconsejó volverse más fuertes, ya que solo así podrían sobrevivir hasta el final y completar las 20 rondas. De esa forma, también se liberarían de ese juego y se les concedería uno de sus deseos. Al escuchar que podrían tener un deseo, los jugadores se emocionaron y se sorprendieron. El ángel sonrió diabólicamente. Como son los primeros en venir aquí, les preparé un regalo. Jong-min quedó impactado al recibir algo en su inventario. Miró y tomó la runa aleatoria que había obtenido. El ser divino explicó que esa era una runa que solo podía usarse una vez. Solo podrían utilizarla estando en nivel 1, y ese sería el único objeto que recibirían al comenzar. Ella les enseñó cómo usar la runa, instruyéndolos a sostenerla, y mentalmente decir usar. Jong-min fue uno de los que la probó de inmediato, y vio cómo la runa se fragmentaba, sorprendiendo con lo que vio. El ángel notó la expresión de algunas personas y se dio cuenta de que no les había gustado lo que recibieron, pero afirmó que debían aceptar el resultado de cualquier forma, ya que esa era su suerte. Terminando con el tema de las runas, quiso pasar al asunto principal. Con un chasquido de dedos, el ángel hizo que nuevas ventanas aparecieran frente a los jugadores. Las ventanas les daban misiones. Debían derrotar a 100 goblins. Uno de los goblins apareció de la nada. Al ver a ese monstruo, los humanos sintieron que realmente estaban dentro de un juego. Se preguntaban si habían sido llevados a un juego de realidad virtual o si habían sido secuestrados para un experimento o algo similar. Viendo que empezaban a emocionarse, el ángel les advirtió que era demasiado pronto para eso. Avisando que aún no se habían invocado todos los goblins, procedió a invocarlos todos de una vez. Los jugadores comenzaron a asustarse al ver la enorme cantidad de goblins apareciendo. Con una sonrisa, el ser divino reveló las cifras de la batalla. 10.000 humanos contra 50.000 goblins, en una lucha por sus vidas. Los goblins furiosos rugieron y avanzaron contra los malditos humanos. Los jugadores estaban aterrorizados cuando los goblins cargaron blandiendo sus armas. Sin embargo, una de las personas avanzó al frente del grupo, precisamente el protagonista. Las personas se sorprendieron al ver a alguien caminando directo hacia los monstruos. Intentaron advertirle que era peligroso, pero fue en vano. El protagonista no les prestó atención y atacó al primer goblin. Con una poderosa patada, derribó al primer goblin con precisión, dando inicio a la batalla. Estás en un grupo, la primera impresión es extremadamente importante. El protagonista quería grabar la imagen de su poder en la mente de las personas. Solo así evitaría ser rodeado por moscas molestas. Necesitaba mostrar cuán fuerte era, aquí y ahora. Había otra cosa que quería hacer, la más importante, convertirse en el centro de atención de ese ser. Tomando la daga del goblin que derrotó, el protagonista se preparó para una buena actuación. Avanzó contra otros 2 goblins, derrotándolos con facilidad. Las personas quedaron impresionadas con los movimientos del protagonista, que parecía un agente especial o algo parecido. Al ver su apodo, Black Scythe, se dieron cuenta de que el nombre era tan genial como él. Creyendo que los goblins eran tan débiles como en los juegos, otros jugadores también se prepararon. Pensaban que podrían acabar con los goblins, incluso sin ser tan geniales como el primer tipo. Sin embargo, justo cuando aún se estaban preparando, uno de los goblins saltó sobre uno de los hombres. Ante todos, ese goblin, más pequeño que una persona, usó su daga para derrotar a un jugador. Ver eso hizo que el miedo se apoderara de aquellos que creían que la misión sería fácil. Inmediatamente, las personas comenzaron a huir. El protagonista, que estaba derrotando goblins, miró en dirección a los gritos que escuchó. Frente a él, los goblins estaban masacrando a todos los que corrían y evitaban luchar. Eso se había convertido en un infierno. En ese punto, nadie volvería a confundir ese mundo con un juego. Ahora,
solo había un pensamiento en la mente de las personas: el deseo de sobrevivir. El instinto de supervivencia dominó la mente de cada uno, llevándolos a correr sin sentido ni dirección. La primera vez, Ryu-min había hecho lo mismo, pero después de participar en esos juegos 2 veces, comprendió la verdad. No había forma de escapar de esa dimensión. El aprendizaje del protagonista se confirmó cuando una mujer que huía chocó contra una barrera invisible. Golpeó el aire varias veces, tocando la barrera y preguntándose qué era aquello. El protagonista siguió derrotando goblins, pensando que no había forma de que personas modernas, que nunca habían cazado ni siquiera un animal pequeño, pudieran derrotar a un goblin. Muchos de ellos dudarían al momento de dar el golpe final. Sin embargo, para sobrevivir en ese juego, tendrían que superar esa limitación. De lo contrario, los monstruos contraatacarían. La hermosa pradera se había transformado en un escenario de terror. Algunas personas intentaban huir de los goblins, mientras que otras superaban sus miedos y los enfrentaban. Sin embargo, en todo momento, el ángel observaba la entretenida lucha entre ambas especies. Sonreía al comentar que esos humanos no tenían la menor oportunidad contra los goblins, aunque fueran del tamaño de niños, especialmente porque iban armados con dagas. Ella, sin embargo, miró en otra dirección, viendo algo fuera de lo común. Observando cómo actuaba Ryu-min, se preguntó qué era lo que pasaba con él. Analizó al jugador llamado Black Scythe, verificando que ya había derrotado a 70 de los 100 goblins necesarios para la misión. Intentó analizar más sobre ese jugador, pero se molestó con el sistema, que solo le permitía verificar el progreso de su misión. Dejando eso de lado, a pesar de que su orgullo se veía herido por tener que guiar a esos mortales, el ángel notó que algunos de ellos eran peculiares, valiendo la pena observarlos. Cada vez que un goblin era derrotado, se obtenía un poco de experiencia y oro, lo que permitía que los jugadores subieran de nivel. El protagonista ya había derrotado a 75 goblins, quedándole solo 25 para completar su misión. En ese momento, una daga fue lanzada contra él, pero la esquivó con facilidad. Al mirar hacia la dirección de donde había venido la daga, vio a varios goblins corriendo hacia él. Rápidamente zigzagueó entre los goblins, derrotándolos a una velocidad que no les daba oportunidad de contraatacar. Tras derrotar a unos cuantos más, Ryu-min incluso jugó con la hoja de su daga, preparándose para el siguiente goblin. Ejerció una poderosa presión, obligando al goblin a caer al suelo, y lo derrotó también. Levantó la mirada y se dio cuenta de que varios goblins ya estaban retrocediendo. Incorporándose, dejó que la sangre de los goblins escurriera por la hoja de su daga, haciendo que los monstruos frente a él lo miraran con temor. Al ver que no avanzaban, el protagonista supo que podría descansar por un segundo. Decidió revisar su ventana de estado, donde notó que ya estaba en nivel 4, con 6 puntos de estadísticas disponibles para distribuir. Viendo que ganaba 2 puntos cada vez que subía de nivel, decidió colocar los 6 puntos en agilidad. La agilidad no solo aumentaba la tasa de evasión, sino también la velocidad de ataque y movimiento. No había nada más importante que esa estadística al comienzo. El protagonista ya sabía que su velocidad era suficiente para captar la atención del ángel, así que se preguntó si ya podía dar por terminada su misión. La daga en su mano voló directamente hacia los goblins, acertando a uno de ellos antes de que pudiera reaccionar. Los goblins quedaron sorprendidos, y con una mirada desafiante, Ryu-min les preguntó si no iban a avanzar. A pesar de estar enfurecidos, los goblins dudaban en atacar a ese humano. El protagonista suspiró al ver que no se atrevían a moverse. Un segundo después, corrió hacia el goblin que había sido alcanzado por la daga para recuperarla. Decidió atacar directamente a los goblins, ya que no recibía ninguna respuesta por su provocación. Los goblins estallaron en furia, pero con la fuerza que tenía en ese momento, el protagonista derrotó a varios de ellos de un solo golpe. La experiencia continuó acumulándose hasta que Ryu-min subió de nivel nuevamente. Finalmente, logró derrotar a los 100 goblins, completando así la misión de la primera ronda. Una luz dorada envolvió al protagonista tras completar la misión. El protagonista sabía que la primera ronda era fácil de superar. De hecho, había atacado a los goblins como un loco para llamar la atención del ángel, pero no esperaba recibir una recompensa por ser el primero en completar la misión de esa zona. Lo más sorprendente fue que también quedó en el puesto número 1 de todas las zonas. Un ranking fue mostrado, con el tiempo del protagonista en primer lugar, marcando 10 minutos y 21 segundos. Obtener ese logro dibujó una pequeña sonrisa en el rostro de Ryu-min. Sabía que las recompensas eran mucho mejores cuanto más rápido los jugadores completaban la ronda, ya que se garantizaban según su clasificación hasta el tercer lugar. Como recompensa por ser el primero en su zona, el protagonista obtuvo un cupón de selección de arma rara de rango más bajo. Como recompensa por ser el primero en todas las zonas, recibió una increíble caja de selección de recompensa especial. Primero, el protagonista utilizó la selección de arma otorgada por la recompensa de la zona. Se le presentaron 3 opciones de armas, pero ya tenía una en mente. Tomó el cuchillo que quería, aunque no era el mejor. Estaba agradecido de haberlo conseguido. El protagonista eligió el estileto, la mejor daga disponible para principiantes. Con esa nueva arma, pudo descartar la daga del goblin. Con su nueva arma en mano,
El protagonista decidió guardar la caja de selección para más adelante, cerrando su inventario. Protegido por la barrera mientras los demás humanos seguían luchando, el protagonista abrió su ventana de estado. Mirando sus estadísticas, reflexionó un momento. Notó que había recibido un título anteriormente, el título de regresor, un título que nunca había visto en sus 99 veces anteriores en ese juego. Unos 10 minutos antes, el protagonista había intentado usar la runa que había obtenido. El fragmento aleatorio de runa le concedió nuevamente la runa de regresión, pero al tener ya rastros de esa runa en su cuerpo, la impresión de la nueva runa falló. Para Ryu Min, el resultado era obvio. Después de todo, una nueva impresión de esa runa significaría que podría retroceder en el tiempo infinitamente. Fue en ese momento cuando se analizaron los rastros de la runa y obtuvo el título de regresor de la última vez. En este juego, los títulos eran conceptos superiores a las runas. El poder de ese título se mostraba en su descripción. Tras perder la vida, Ryu Min permanecería en estado fantasma durante 1 minuto. Podría resucitar en cualquier punto del tiempo que deseara, con todos sus puntos de vida completamente restaurados. Sin embargo, esa habilidad solo podía usarse una vez, desapareciendo el título tras la resurrección. Los títulos eran poderosos, y cuanto más difíciles de obtener, más fuertes eran. Otra característica de la resurrección era que normalmente solo existía como una habilidad de sacerdote, y al revivir al objetivo, solo restauraba el 30% de su vida. Saber que su resurrección restauraba el 100% de sus puntos de vida entusiasmaba al protagonista, pues había conseguido algo increíble. El protagonista decidió mantener el título como privado. Aunque el título quedara oculto, su efecto seguiría activo. Estirándose, Ryu Min esperó a que más personas estuvieran completando sus misiones en ese momento. Tenía curiosidad, sobre todo, por cómo le estaba yendo a Jongmin. Observando cómo Jongmin se escondía detrás de otra persona que luchaba, el protagonista se dio cuenta de que ese tipo había sobrevivido una vez más. Con el tiempo, más luces cayeron del cielo, creando barreras alrededor de los jugadores. El ángel en el cielo se preguntaba por qué el espectáculo se estaba volviendo aburrido, y recordó que era porque la cantidad de goblins invocados la primera vez era demasiado baja en comparación con el número de humanos. Decidiendo hacer las cosas más entretenidas para ella, extendió sus grandes alas blancas. Una de las jugadoras, que ya derramaba lágrimas tras perder a un amigo, escuchó las palabras del ángel. De repente, el amigo que tenía en su regazo comenzó a desaparecer. No solo el amigo de esa jugadora, sino todos los demás que habían perdido la vida empezaron a desvanecerse. Tan pronto como esos cuerpos desaparecieron, una gran luz volvió a caer sobre la pradera. Un nuevo ejército de goblins había sido invocado. Al ver a los nuevos monstruos, los jugadores apretaron los dientes. Ese ser divino sonrió maliciosamente, advirtiendo que ahora había invocado otros 50,000 monstruos, lo suficiente para que completaran sus misiones y para que ella pudiera disfrutar de una escena mucho más divertida. Los humanos restantes avanzaron juntos, tratando de sobrevivir al enfrentarse a los goblins. La batalla se volvió aún más intensa. Con el número de goblins superando con creces al de humanos, los monstruos ganaron ventaja. La batalla siguió en un ritmo terrible para los humanos, que dieron todo de sí para superar la dificultad. A esas alturas, poco más de 1,000 personas, de las más de 5,000 que el ángel salvaría, habían completado la misión. Jongmin, que aún no había terminado la misión, hacía lo que fuera para sobrevivir, incluso usando a otras personas como escudo. Otros luchaban como podían, usando incluso sus propias manos para derrotar a los goblins. Poco a poco, el número de personas que completaron la misión superó los 2,000. El protagonista, dentro del círculo protector, comenzó a descansar. Otros que estaban en la misma situación querían salir para ayudar, pero solo pudieron observar cómo sus amigos morían. El número de humanos salvados aumentó a más de 3,000. En todo momento, ese ser divino disfrutaba viendo cómo las especies inferiores se mataban entre sí, sin saber que Ryu Min la observaba desde su lugar. Un tiempo después, el número de personas salvadas llegó a 5,143. En ese momento, las personas que no lograron derrotar a 100 goblins vieron cómo los monstruos desaparecían. El ángel entonces anunció que la mitad de los jugadores había pasado, lo que significaba que la misión estaba completa. Se disculpó, pero advirtió que el resto de los participantes serían eliminados, ya que esas eran las reglas. Los humanos que no habían completado la misión comenzaron a ser envueltos por una luz. Incluso aquellos que solo necesitaban un goblin más para completarla, también sufrieron el mismo castigo. Varios jugadores dentro de las barreras se asustaron al ver lo que le pasaba a las personas afuera. Esto llevó al ángel a preguntar si no estaban felices por haber sobrevivido. Cambiando de tema, se preparó para enviarlos de regreso, ya que habían logrado sobrevivir. Los felicitó por haber superado la primera ronda, deseándoles suerte para la segunda ronda, que ocurriría pronto. Antes de retirarse, el ángel decidió revisar los resultados de las pruebas. Ella verificó que ese tal Black Side había quedado en primer lugar,
con un tiempo de aproximadamente 10 minutos, mientras que el segundo lugar de todas las áreas había tardado casi 6 minutos más que él. En cuanto a la misma área de Black Scythe, el segundo lugar había tardado más del doble de su tiempo. La mayoría de las recompensas ya habían sido entregadas al protagonista, excepto una recompensa de 1000 monedas de oro que aún podía reclamar. Así lo hizo, aunque solo podría utilizarlas al llegar al nivel 10. El protagonista miró a su alrededor y vio las miradas de asombro dirigidas hacia él. Eso le hizo darse cuenta de que todos sabían que había conseguido el primer lugar. El ángel se deleitó con el impresionante hecho de que alguien de su área hubiera quedado en primer lugar entre todas las áreas. Al mirar al protagonista, le pidió que le respondiera. Con curiosidad, le preguntó cómo podía ser tan fuerte, si acaso había obtenido una buena runa. Sin embargo, en medio de su pregunta, se dio cuenta de que había cometido un error. El protagonista le respondió con otra pregunta, cuestionando si ella no podía ver qué runa tenía en su ventana de estadísticas. El ángel tartamudeó, intentando ocultar la verdad. ¡Que claro que lo sé! ¡Yo sé todo! ¡Soy un ángel! ¡Por supuesto que lo sé! Solo estaba preguntando. El protagonista sonrió en respuesta, pero sabía que ella estaba mintiendo. Para sorpresa del ángel, el protagonista le preguntó si podía pedirle un favor. Intrigada, ella le preguntó de qué favor se trataba. El protagonista sorprendió a todos con sus siguientes palabras. Creo que la recompensa por obtener el primer lugar es demasiado miserable. Todos miraron en dirección al protagonista, completamente sorprendidos. El ángel se enfureció, sin poder creer lo que acababa de escuchar, exigiéndole que repitiera sus palabras. El protagonista cruzó los brazos y afirmó que quería una recompensa mejor. El ángel seguía sin poder creer lo que había dicho, pero él volvió a repetir sus palabras. Sin palabras, el ángel lo miró fijamente, sin saber qué responder. En el instante siguiente, ella sonrió de forma psicótica. ¿Ese maldito humano acaba de exigirme algo? Lo estuve vigilando porque le fue bien al principio, pero ¿acaso me está subestimando solo porque logró derrotar a unos cuantos goblins? El ángel levantó la mano, preparándose para hacer explotar una cabeza, pero fue en ese momento cuando recordó que ya había usado esa autoridad antes. Eso la enfureció aún más, al darse cuenta de que no podía destruir a ese insolente. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Con una sonrisa maliciosa, formuló su plan. Le preguntó si realmente quería una recompensa mejor. Finalmente, descendió al suelo, afirmando que normalmente una petición así sería rechazada, pero que lo pensaría, por lo que debían hablar en privado, mientras los demás humanos esperaban a que regresaran. Al escuchar que el ángel tal vez le daría una mejor recompensa a Black Scythe, muchos se preguntaron si negociar con ella funcionaba. Algunos querían hacer exigencias también, pero otros asumieron que al menos tendrían que estar en primer lugar para pedir algo así. Muchos se preguntaban cuál sería esa recompensa, sintiendo envidia por el protagonista. Antes de seguir al ángel, el protagonista no dejó de lanzar una mirada a Youngmin, quien no entendió por qué ese tipo lo estaba mirando. El ángel avanzó hacia un bosque, con el protagonista siguiéndola justo detrás. Al notar que él mantenía cierta distancia, le ordenó que se acercara, para no tener que estar revisando constantemente si seguía detrás de ella. El ángel no podía evitar irritarse por tener que gritarles todo el tiempo a esos humanos para que entendieran lo que debían hacer. Además, la estúpida codicia de ellos la sacaba de quicio. Aún se preguntaba cómo podría cambiar la recompensa si ni siquiera ella era responsable de eso. Pero, aunque pudiera, no tenía intención de entregar una mejor recompensa. Tras llevar al protagonista al bosque, ya tenía planeado darle una lección por ser tan codicioso. Observó un punto específico en el bosque, donde podría eliminar al jugador en cuanto pasaran por allí. Sabía que se metería en problemas si eliminaba a un jugador por razones personales, especialmente si los demás jugadores exigían justicia después, lo que podría hacer que sus superiores la culparan por arruinar el juego. Por eso, quería asegurarse de que no hubiera testigos. No pudo evitar reírse maliciosamente, culpando al propio humano por no haberse quedado callado. Entonces, se giró hacia el protagonista, preguntándole qué tipo de recompensa quería. Sin embargo, en el instante en que se giró, vio un puño directo hacia ella. El protagonista golpeó al ángel con toda su fuerza. Al recibir el impacto, el ángel tambaleó hacia atrás. Antes de entender lo que había pasado, cayó al suelo. Cayendo al suelo, el ángel se apoyó para intentar levantarse. Al ver el líquido dorado saliendo de su nariz, se preguntó qué estaba pasando, si de verdad un humano la había golpeado. La furia apareció en sus ojos cuando se giró, maldiciendo al protagonista. Sin embargo, al darse la vuelta, se dio cuenta de que el humano ya no estaba en ningún lado. No entendía cómo había desaparecido, pero el protagonista ya estaba detrás de ella, atacándola nuevamente. Esta vez, el protagonista agarró sus alas. El ángel se sorprendió al ver cómo su ala era sujetada. Al sentir que la jalaban, comenzó a gritar. Incluso si le pedía al humano que se detuviera, él no lo hizo. El ángel cayó al suelo tras ser desplumada. El protagonista arrojó su ala lejos, haciendo que la sangre dorada se esparciera por el bosque, tiñendo también las plumas blancas.
Mirando al ángel desde arriba, Ryu-min le ordenó que dejara de llorar como un bebé. Tras arrancar la primera ala, el protagonista fue por la segunda. También la arrancó, dejando al ángel incapaz de escapar. Al ver cómo ella apretaba los dientes de dolor, el protagonista le preguntó si eso dolía. Ella no pudo evitar gritar, afirmando que, por supuesto, dolía. Sin embargo, el protagonista no mostró remordimiento, afirmando que debería ser ella quien estuviera riendo y haciéndole preguntas obvias a él. El ángel no lograba entender qué quería decir el protagonista, creyendo que estaba loco. Pero al levantar una de sus alas, el protagonista mostró la daga oculta entre las plumas, la misma que ella planeaba usar para eliminarlo. Al ver que el ángel se quedó en silencio, el protagonista confirmó que había acertado. Ella intentó negarlo rápidamente, afirmando que no era nada de eso, que no planeaba nada. El protagonista no pudo evitar sonreír. No sirve de nada mentir. Puedo ver la verdad solo con mirar tu cara. Viriel. El ángel no pudo ocultar su shock al escuchar que un humano sabía su nombre. Sacando una daga de su inventario, el protagonista se negó a revelar cómo sabía su nombre. Viriel no entendía por qué había sacado un arma de repente, pero el protagonista la provocó, preguntándole si de verdad no lo sabía. Sin formas de defenderse, Viriel intentó intimidar al protagonista. ¿Te volviste loco? ¿Quieres que te explote la cabeza? Con solo chasquear mis dedos te haré... El protagonista contradijo sus palabras, revelando que sabía que ella ya no tenía esa habilidad. Viriel apretó los dientes al ser confrontada con la verdad. Sin embargo, siguió intentando asustar al protagonista. ¿Crees que te saldrás con la tuya? Mis compañeros definitivamente no se quedarán de brazos cruzados. Pero una vez más, el protagonista refutó sus palabras. ¿Compañeros? Los ángeles son un montón de egoístas que no se preocupan por nadie más. Si sobrevives o no aquí, dudo mucho que les importe. Dejando las charlas innecesarias, el protagonista se preparó para eliminar a Viriel. Ella intentó detenerlo, afirmando que no ganaría nada con eso. Sin embargo, él reveló que sí lo haría, aunque ella no lo supiera. Ella intentó decir que, si la eliminaba, no podría volver a casa. Pero el protagonista sabía que el sistema los devolvería automáticamente una vez terminada la misión. Al ver cómo todas sus palabras eran rebatidas, Viriel se preguntó cómo ese humano sabía tanto. Finalmente, intentó negociar información a cambio de su vida, suplicando por una oportunidad. Pero el protagonista no lo necesitaba, porque si quería información, podría arrancársela, tanto el ecosistema como su propósito, e incluso el hecho de que ella no era más que una pieza de ajedrez cumpliendo una función programada, reveló que sabía todo eso. Al ver cuánto sabía ese humano sobre ella y sobre los suyos, Viriel quedó aterrorizada. Aterrada, intentó retroceder rápidamente. Sin embargo, antes de que Viriel lograra escapar, el protagonista la atrapó con su estileto. Viriel cayó al suelo tras el ataque, sin volver a moverse. Una notificación apareció ante el protagonista, revelando que un ángel había sido derrotado. Confirmando que Black Scythe había sido el primer jugador en derrotar a un ángel, recibió como recompensa el título de primer asesino de ángeles. Además del título, el protagonista también obtuvo sangre de ángel como recompensa, junto con una runa del abatimiento. La runa obtenida por el protagonista se usó automáticamente, rompiéndose al liberar una energía dorada que lo envolvió. El título recibido esta vez le otorgaba un efecto pasivo. Cada vez que enfrentara a un ser sagrado, todos sus atributos se duplicarían. El protagonista había aprendido sobre esas recompensas cuando se vengó de un ángel en su 13ª resurrección. Al observar la información de la runa del abatimiento, el protagonista verificó que, cada vez que eliminara a un objetivo, todos sus atributos aumentarían en un 1%, con un máximo de 100%. Cada recompensa que había obtenido esta vez era comparable a un objeto único. Sin embargo, sabía que, si los ángeles descubrieran que él ya había conseguido esa runa, quedarían completamente conmocionados. Había otra razón, aún más importante, por la cual Ryu-min había eliminado a un ángel: su sangre. La sangre de ángel podía cambiar la clase del jugador a segador, la clase que es el enemigo natural de los ángeles. Ese objeto solo podía usarse a partir del nivel 10. Era en ese nivel donde los jugadores comenzaban a obtener sus clases. Existían 30 clases en total, y el cambio de clase era sencillo. Bastaba con conseguir un objeto de cambio de clase, generalmente adquirido al cazar monstruos o al cumplir condiciones simples, aunque existían excepciones. Las excepciones ocurrían con las clases únicas, que solo eran entregadas al jugador que cumpliera con ciertas condiciones especiales. Y, como era de esperarse, las clases únicas estaban en un nivel completamente superior al de las clases normales. Tenían estadísticas adicionales, runas avanzadas, combinaciones de habilidades exclusivas, entre otras ventajas. Con sus pensamientos organizados, el protagonista abrió su inventario. Ahora estaba listo para abrir la recompensa por haber obtenido el primer lugar entre todas las áreas. Las opciones de recompensa aparecieron frente a Ryu-min: un buff de experiencia triple, 2000 monedas de oro o información sobre la segunda ronda. Para el protagonista, lo más importante ahora era llegar al nivel 10 lo más rápido posible para cambiar de clase. Por eso, eligió el buff de experiencia triple para la segunda ronda.
Siendo esta su última oportunidad, el protagonista no tenía hacia dónde retroceder. Estaba decidido a volverse más fuerte por cualquier medio necesario. Así, vio cómo el cuerpo de Viriel se convertía en luz dorada y comenzaba a desaparecer. Tan pronto como Viriel desapareció, la primera ronda llegó a su fin. Con la mitad de los jugadores sobreviviendo, sus almas regresarían a sus cuerpos, para luego esperar la segunda ronda el primer día del mes siguiente. Cuando Jong-min despertó de regreso en la tierra, respiraba agitadamente. Miró a su alrededor y notó que estaba junto a muchas otras personas en el mismo lugar donde habían celebrado el Año Nuevo. No podía evitar preguntarse qué había pasado allí, si todos se habían desmayado igual que él. Jong-min, al igual que muchas otras personas, creyó haber tenido un sueño extraño. Sacando su teléfono, el delincuente vio que ya pasaban de las 5 de la mañana. Al parecer, el mismo tiempo que transcurrió en su sueño también pasó en la realidad. Las personas alrededor de Jong-min sufrían de dolor de cabeza y dolores por todo el cuerpo. Mirando a un compañero, Jong-min le preguntó si estaba bien. Al escuchar la pregunta, el chico le preguntó a Jong-min si él también se había desmayado, y rápidamente comenzaron a hablar sobre cómo todos habían experimentado lo mismo. Pronto, empezaron a compartir sus sueños, curiosos por saber si Jong-min había soñado lo mismo. Respondiendo con pocas palabras, Jong-min miró a su alrededor. Todos hablaban sobre cómo habían soñado lo mismo, los goblins y la lucha en esa ronda. Al conectar las piezas, comenzaron a preguntarse si eso era real, y si regresarían para la segunda ronda el primer día del mes siguiente. Dejando de lado el tema de si el sueño era real o no, Jong-min pateó suavemente a uno de sus amigos, preguntándole por qué no despertaba. Se acercaron a Kim Tae-shik, intentando despertarlo a toda costa, sacudiéndolo. Sin embargo, al girarlo, notaron que ya estaba frío. Incrédulos, intentaron comprobar su respiración. Sin embargo, quien hizo la prueba comenzó a temblar al no sentir nada de aire saliendo de la nariz de su amigo. Al no sentir respiración, intentaron verificar su pulso, pero tampoco encontraron nada. Jong-min quedó en shock, preguntando si Tae-shik realmente estaba muerto. Sus otros amigos se pusieron pálidos, preguntándose si eso había ocurrido porque Tae-shik no logró sobrevivir en el juego de sus sueños. Al observar a su alrededor, notaron que muchas otras personas tampoco despertaban. Finalmente, se dieron cuenta de que todos los que no habían despertado eran cadáveres. Confirmar que aquello era real dejó al grupo completamente conmocionado. Solo la mitad había sobrevivido. Y además, pronto llegaría una nueva ronda, que podría ser igual o incluso peor que esa. Jong-min comenzó a temblar y a sudar frío al darse cuenta de que todo era real. No podía dejar de pensar que todo eso era una completa locura. Sin embargo, Jong-min comenzó a emocionarse. En ese juego, incluso si otros habían nacido en cuna de oro, sus vidas eran iguales, y no había necesidad de llorar porque su vida fuera injusta. Rápidamente, ordenó a sus amigos restantes que se calmaran, afirmando que solo necesitaban sobrevivir, por lo que no había razón para preocuparse. Dijo que no estaban solos en esa situación, que otros también estaban involucrados, así que no había motivo para sentirse víctimas de una injusticia. Al ver cómo actuaba Jong-min, el rapado lo insultó internamente llamándolo loco. No pudo evitar apartar la mirada, recordando cómo Jong-min siempre había vivido como un delincuente. Por eso, no sentiría miedo, incluso si perdiera la vida en ese momento. Sin embargo, él era diferente, porque aún tenía muchas cosas que quería hacer. En ese momento, se dio cuenta de que Jong-min estaba mirando de un lado a otro. Al preguntarle qué buscaba, Jong-min respondió que no lograba encontrar al maldito cargador. Jong-min no entendía dónde podía estar Ryu-min. Estaba seguro de haberlo visto antes de desmayarse. Al no verlo de pie en ningún lugar, Jong-min se preguntó si no habría pasado la primera ronda. Para Jong-min, esa suposición tenía sentido. No creía que un perdedor como él pudiera sobrevivir. En ese momento, Jong-min miró hacia una dirección, notando que un tipo más adelante llevaba un peto de armadura. Se preguntó qué pasaba con ese tipo y de dónde había sacado esa ropa. Un pensamiento cruzó la mente de Jong-min. En ese momento, llamó a la ventana de estado. Al igual que en el sueño, la ventana de estado apareció frente a él. Quedó impactado al ver que la ventana realmente se abría ante sus ojos. Los amigos de Jong-min no podían creer que fuera posible ver la ventana de estado, pero al intentarlo, quedaron igualmente sorprendidos. Jong-min se sorprendió, ya que sus amigos solo estaban mirando un espacio vacío, pero ellos lo veían de la misma forma, lo que les hizo suponer que cada uno solo podía ver su propia ventana. Rápidamente, comenzaron a darse cuenta de que podían usar lo que tenían en sus sueños en la vida real, incluidas sus estadísticas e incluso sus objetos. Jong-min se agachó para recoger una pequeña piedra. Al apretarla, la hizo polvo al instante. Viendo la piedra desmoronarse en su mano, Jong-min comprobó su fuerza. Ese hecho increíble le arrancó una sonrisa emocionada. Con el paso del tiempo, los noticieros comenzaron a informar sobre lo que había ocurrido esa madrugada, sobre cómo 10.000 civiles habían perdido el conocimiento en un mismo lugar. Las grabaciones mostraban a una mujer vestida como un ángel, apareciendo sobre el lugar y hablando con los civiles reunidos. Las imágenes continuaban con una misteriosa explosión, después de que un civil señalara a la mujer, perdiendo la vida tras hacerle preguntas. Finalmente, las grabaciones mostraban
mostraban cómo la mujer abría los brazos y, en el instante siguiente, más de 10.000 personas colapsaban. Según la policía, los afectados eran civiles de entre 15 y 29 años, y eventos similares habían ocurrido en todo el mundo. En Internet, muchos comentarios desacreditaban las noticias difundidas por los medios, criticando a los reporteros por difundir fake news. Mirando las noticias y los comentarios, el protagonista vio cómo aquello, que era apenas el comienzo, ya había empezado. Las noticias que se difundían revelaban que la mitad de las personas que habían colapsado despertaron, mientras que la otra mitad seguía en coma, con sus funciones cerebrales detenidas. Durante ese episodio, el 11% de la población del país había sufrido esa crisis. Mientras las noticias comenzaban a esparcirse, el protagonista se preparaba para el verdadero problema, el que estaba oculto en otra parte, el hecho de que las habilidades de los jugadores habían sido transferidas a la realidad. Por ahora, nadie tenía estadísticas muy altas, así que los efectos no serían tan evidentes, pero en cuanto el nivel de los jugadores aumentara, comenzarían a convertirse en entidades trascendentales. No importaría qué tipo de armas modernas se usaran, incluso si se desplegara todo el poder militar, no serían capaces de contener a los jugadores. Así nacerían las armas humanas incontrolables. Ryu Min no planeaba simplemente observar cómo el mundo enfrentaba esos eventos caóticos. Si dejaba las cosas como estaban, la Tierra podría colapsar incluso antes de que llegara la 20ª ronda. Para resolver ese problema, solo existía una solución. Tendría que controlar a todos los jugadores usando un poder abrumador. El protagonista sabía que tendría que emplear métodos distintos a los que había usado en sus intentos anteriores, especialmente porque necesitaba reclutar a otros 4 jugadores para el último round. Pensando en ciertas personas, consideró algunos métodos que podría utilizar para reclutarlas. Sin embargo, aún no era el momento de actuar, ya que había algo más importante por hacer. El protagonista regresó a su casa, entrando sin hacer ruido. Al mirar alrededor, notó que la persona con la que vivía había cenado ramen instantáneo otra vez. Luego abrió la puerta de una habitación para echar un vistazo. Al entrar al cuarto, vio a un joven parecido a él durmiendo. Ryu Min no pudo evitar sonreír levemente al ver a su hermano menor dormido, sin siquiera saber si su hermano mayor ya había llegado a casa. Ryu Won, ese era el nombre de su hermano menor, que ahora se había convertido en un estudiante de tercer año. La familia del protagonista solía ser bastante común. Sin embargo, tras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico, muchas cosas cambiaron de la noche a la mañana. Uno de los cambios más drásticos fue que Ryu Min se convirtió en el tutor legal de su hermano menor. Al ver que un vendaje se estaba despegando de la herida en la mano de su hermano, el protagonista lo pegó de nuevo. Observando a su hermano menor, el protagonista tomó una decisión. Ryu Won terminó despertando cuando la luz le dio directamente en la cara. Se levantó aún somnoliento y vio a su hermano afirmando que ya era hora de levantarse. El protagonista le dijo que ya era de mañana, pero al mirar su teléfono, Won se dio cuenta de que apenas eran las 6. De repente, el protagonista le quitó las cobijas. Al ver la expresión seria de su hermano mayor, quien afirmó que no había tiempo para dormir, Won le preguntó qué estaba pasando. El protagonista le ordenó que primero se pusiera algo de ropa, pues se lo explicaría en cuanto salieran. Sin entender a dónde iban, Won afirmó que preferiría dormir antes que salir a ver el amanecer. Sin embargo, se quedó en silencio cuando su hermano mayor le pidió que lo escuchara. Con una mirada seria, Ryu Min le dijo que el mundo estaba en caos y que no era momento para dormir. Recordando que su hermano había dicho que iría a la ceremonia de bienvenida del año nuevo, Won preguntó si había pasado algo. Mientras se preparaba para salir, el protagonista le ordenó a su hermano que lo siguiera, asegurando que le contaría mientras caminaban. Los dos hermanos salieron a la calle mientras el sol comenzaba a salir. Preocupado, Won miraba a su hermano mayor a cada momento. Al ver cómo Ryu Min tenía un rostro tan serio, Won se preguntaba qué podía haber ocurrido. En ese momento, el protagonista le preguntó a su hermano si tenía alguna idea de lo que estaba pasando en el mundo en ese instante. Won comenzó a inquietarse, preguntando si algo había sucedido mientras dormía. Sin responder directamente, el protagonista le pidió que revisara las tendencias de búsqueda. Won sacó su teléfono y al comenzar a leer las noticias, se preguntó qué significaba eso de que un ángel había aparecido y secuestrado a civiles para otro mundo. El protagonista explicó que, para ser más precisos, solo las almas de los civiles fueron llevadas. Won se sorprendió, preguntando si su hermano también había pasado por eso. El protagonista lo confirmó, revelando que solo pudo regresar a salvo después de cazar a 100 goblins. Ryu Won se preocupó enormemente, preguntando si su hermano había resultado herido en alguna parte. El protagonista le pidió que no se preocupara, pero Won no pudo evitarlo. ¿Cómo quieres que no me preocupe por ti? El recuerdo del funeral de sus padres todavía permanecía en la mente de Ryu Won. Ese día, había aprendido lo que significaba la familia. En aquella ceremonia vacía, entendió que la única persona que le quedaba en la vida era su hermano mayor. Won sabía perfectamente que, para poder llenar el vacío que dejaron sus padres, su hermano mayor tuvo que convertirse en la persona más fuerte mentalmente de todos los tiempos. Sin embargo,
Ser fuerte mentalmente y derrotar a 100 goblins eran cosas completamente distintas. Won sabía que su hermano también debía tener un punto débil, por lo que no podía dejar de preocuparse. El protagonista sonrió, revelando que sabía exactamente lo que su hermano estaba pensando. Deteniéndose para mirarlo, el protagonista le explicó que, en ese mundo, existía un sistema de estadísticas, como en los juegos, así que sus habilidades físicas ya no eran un problema. Won se sorprendió, pero aún así no pudo dejar de preocuparse. El protagonista le avisó que cuando lo viera más tarde, ya no tendría motivos para preocuparse. Su hermano menor no entendió a qué se refería, pero el protagonista no quiso explicárselo, diciéndole que simplemente lo siguiera si quería averiguarlo. Sin embargo, Won se detuvo, negándose a dar siquiera un paso más hasta que le dijera a dónde iban. Ryu Won le pidió sinceramente a su hermano que le explicara a dónde se dirigían. El protagonista no pudo evitar fijarse en la herida de la mano de su hermano, lo que le hizo pensar en varias cosas. Al final, el protagonista sorprendió a su hermano al revelar su destino. Irían tras Bang Tae-gyu. Vamos al escondite de Bang Tae-gyu, el escondite del líder de los delincuentes de tu clase. Al escuchar que su hermano sabía que Bang Tae-gyu lo estaba persiguiendo, Won quedó sorprendido. El protagonista no pudo evitar preguntarle si realmente creía que él no sabía sobre eso. Won nunca quiso dejar que sus problemas se notaran, para que su hermano no tuviera que preocuparse por una cosa más. El protagonista se disculpó internamente con su hermano. En realidad, él no sabía nada de eso. Solo descubrió la verdad unas horas después de regresar de su primera ronda. Ese día, su hermano había salido a algún lado. Unas horas después, Ryu Min recibió una llamada. Al contestar, la persona al otro lado le pidió que, como tutor de Ryu Won, se presentara en el hospital. El protagonista corrió desesperadamente al hospital, de donde sacó a su hermano menor, quien había quedado ciego tras ser brutalmente golpeado por Bang Tae-gyu. Ryu Min se culpaba por ser un idiota débil, incapaz de proteger a su hermano. Sin embargo, esta vez, no permitiría que nadie molestara a Ryu Won. Nadie. Afuera de un almacén, se podía escuchar el alboroto que ocurría dentro. Ya en la mañana, un hombre rubio golpeaba a un grupo de jóvenes, molesto porque no le habían traído el dinero que les pidió. Al ver que nadie le respondía, eso lo irritó aún más. Usando todo el peso de su cuerpo, continuó pateando al grupo que yacía en el suelo. En una esquina del almacén, un grupo se reía al ver cómo Bang Tae-gyu actuaba, siendo despiadado con sus subordinados. Sabiendo que incluso los mayores de otras escuelas no se atrevían a enfrentarse a Bang Tae-gyu, ese grupo no quería provocar su ira. Tras golpear al grupo, Tae-gyu se acercó al otro grupo, que estaba tranquilo, quejándose de no haber recibido el dinero que usaría para comprar una moto. Uniéndose al grupo, Tae-gyu preguntó si conocían algún lugar donde pudieran conseguir dinero. Los chicos dudaron, pero Bang Tae-gyu les ordenó que pensaran en alguna forma. Finalmente, uno de ellos tuvo una idea. Recordó al chico que Tae-gyu siempre usaba para cargar sus cosas, el chico de cabello rizado, cuyo nombre no recordaba. Tae-gyu se dio cuenta de que se referían a Ryu Won y reveló que ya planeaba llamarlo de todos modos, para golpearlo y celebrar el año nuevo. Al escuchar los planes de Tae-gyu, el grupo comenzó a reír, diciendo que debería dejarlo ciego en el proceso. En ese momento, Tae-gyu recordó la situación de pobreza en la que vivía Ryu Won. No va a conseguir nada de dinero, aunque lo golpee. Su casa parece más bien un agujero de gusano. El grupo quedó sorprendido al escuchar sobre la pésima situación de ese chico del que hablaban, lo que llevó a Tae-gyu a comentar que Ryu Won ni siquiera tenía padres y que vivía solo con su hermano. En ese instante, escucharon a alguien golpear la puerta del portón. Fue entonces cuando, siguiendo a su hermano, apareció el propio Ryu Won. Al verlo, Tae-gyu mostró una sonrisa de sorpresa. Hablando del diablo, «Mira quién llegó, Ryu Won, maldito bastardo». Tae-gyu, que estaba calmado hacía un minuto, se enfureció de inmediato. Temblando, Ryu Won no pudo evitar esconderse detrás de su hermano. Tae-gyu se preguntó quién era la persona que estaba frente a Ryu Won, porque con solo mirarlo ya le daba rabia. Mirando a Ryu Won, el matón preguntó quién era ese tipo y si lo había traído porque no quería cargar las cosas solo. Ryu Won empezó a tartamudear, así que el protagonista sonrió maliciosamente y respondió por él. «Soy el hermano mayor de Won». Al ver que el hermano de Won hablaba sin permiso, Tae-gyu chasqueó los dedos decidido a convertirlo en un saco de boxeo, igual que a su hermano menor. Mirando a su alrededor, Tae-gyu le hizo una señal a uno de sus compinches. El grupo que lo acompañaba avanzó, listo para encargarse de ese tipo que había osado enfrentarse a Tae-gyu. Mientras se acercaban, lo provocaron, preguntándole si era bueno peleando. Uno de los matones se puso cara a cara con él, burlándose de la diferencia de altura entre ambos. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, el protagonista lo golpeó directamente en la cara. Los demás matones se sorprendieron al ver cómo su compañero caía de repente. Uno de ellos se lanzó para vengarlo, pero su golpe fue esquivado con facilidad, y el protagonista le propinó el mismo golpe de antes. Con ese puñetazo, el segundo matón salió volando y aterrizó sobre una pila de escombros. Otros dos matones atacaron juntos, pero recibieron el mismo trato. Fueron derribados al instante.
En cuestión de segundos, todo el grupo de Taegyu estaba en el suelo. Sin embargo, eso solo hizo que Taegyu se emocionara aún más, mostrando una gran sonrisa. El grandulón creyó que el hermano de Ryu Won había aprendido un poco de boxeo, y pensó que tal vez creía que podía vencerlo con un par de técnicas. Taegyu caminó hacia el protagonista. Oye, parece que te crees a alguien solo porque aprendiste un poco de boxeo en algún lado, pero ¿acaso no sabes que el físico es lo más importante en el boxeo? El protagonista sonrió mientras el matón lo encaraba y le preguntó, ¿no viste las últimas noticias? Taegyu, curioso, quiso saber a qué noticias se refería, lo que hizo que el protagonista suspirara. Al ver que lo subestimaba, Taegyu lo atacó directamente para arrancarle una respuesta. Su puñetazo pasó rozando al protagonista, quien lo esquivó sin esfuerzo. Taegyu continuó con una ráfaga de golpes, pero ninguno logró acertar. 1, 2, 3, 4 golpes después, y Taegyu empezó a quedarse sin aliento. Su visión comenzó a nublarse. Apretó los dientes, preguntándose qué estaba pasando. ¿Por qué no podía acertar ni un solo golpe? Fue entonces cuando una aura azul envolvió el puño del protagonista, quien finalmente decidió responder. Si hubieras visto las noticias, no te habrías atrevido a atacar a un jugador como yo. Con el puño envuelto en aura, golpeó a Taegyu con toda su fuerza, sacudiendo por completo esa muralla de carne. Taegyu tambaleó hacia atrás pero resistió. Recuperándose, atacó a Ryu Min con toda su furia. Sin embargo, su puñetazo no encontró al enemigo, al igual que él, que no tenía idea de dónde había desaparecido Ryu Min. Cuando giró el rostro se sorprendió. Un puño cerrado ya estaba justo frente a él, golpeándolo de lleno. Taegyu se llevó la mano a la cara mientras intentaba insultarlo. Tú no eres rival para mí. Sin embargo, al quitarse la mano, se dio cuenta de que estaba sangrando. Ver su propia sangre avivó su sed asesina. Sus enormes manos se lanzaron hacia el protagonista, pero igual que antes, él esquivó con facilidad. Ryu Min agarró el brazo de Taegyu y lo jaló hacia abajo. Con el grandulón desequilibrado, le soltó una ráfaga de golpes en la cara. Los secuaces de Taegyu observaron, incrédulos, mientras su jefe era tratado como un saco de boxeo justo delante de sus ojos. Taegyu apretó los dientes. Al ver que solo golpeaba su rostro, se preguntó si ese desgraciado lo estaba haciendo a propósito. Insultó internamente a ese bastardo astuto, deseando al menos acertarle un golpe. Se lanzó de nuevo, con la esperanza de conectar un golpe. Imploró internamente que su puño lo alcanzara, pero para su desesperación, Ryu Min lo esquivó y le devolvió un contraataque con una patada. Por enésima vez, el rostro de Taegyu fue golpeado, esta vez directamente en el mentón. Con el impacto, el grandulón salió volando, estrellándose contra una pared. El protagonista caminó hacia Taegyu, que temblaba mientras intentaba ponerse de pie. Despreciándolo, le preguntó con frialdad, ¿puedes sentir el dolor? Aunque ya había regresado en el tiempo 100 veces, Ryu Min nunca podía olvidar lo que sintió el día que encontró a su hermano en ese estado deplorable. Por eso, se aseguraría de que algo así nunca volviera a ocurrir. Taegyu rogó para que Ryu Min no se acercara más. El grandulón temblaba, suplicándole que se detuviera. Fue entonces cuando el protagonista sujetó su mano con una sonrisa. Por eso es que no debiste meterte con mi hermanito. Un segundo después, el sonido de huesos rompiéndose resonó en el almacén. Taegyu gritó de desesperación al ver lo que había pasado con sus dedos, completamente consumido por el dolor. En ese momento, Ryu Min sujetó su otra mano. Al darse cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir, Taegyu intentó suplicarle que no lo hiciera. Sin embargo, el sonido de huesos rompiéndose volvió a resonar en todo el almacén, haciendo que todos los secuaces de Taegyu salieran corriendo aterrados. Incluso Ryu Won apartó la mirada, incapaz de ver lo que su hermano le estaba haciendo al tipo que lo había atormentado durante tanto tiempo. Al terminar el trabajo, el protagonista le dio una advertencia al grandulón. Si vuelves a meterte con él, ya sabes lo que te va a pasar, ¿verdad, Bang Taegyu? Temblando de miedo, Taegyu juró que nunca más tocaría a Ryu Won. El protagonista sonrió, satisfecho con la respuesta. Muy bien, pero tendré que asegurarme apropiadamente, porque podrías cambiar de opinión, ¿no es así? Entonces, volvió a sujetarle la mano a Taegyu. Durante los minutos siguientes, un grito de cerdo resonó fuera del almacén, extendiéndose por todo el vecindario. Después de terminar el trabajo, el protagonista se fue, seguido por su hermano menor. Ryu Won estaba confundido sobre cómo su hermano había logrado hacer todo eso. ¿Acaso había aprendido artes marciales? El protagonista le reveló que los jugadores podían usar sus habilidades en la vida real. Ryu Won seguía sin creerlo del todo, así que el protagonista decidió mostrárselo. En ese momento, una energía dorada surgió en la mano de Ryu Min. Poco a poco, esa energía tomó forma hasta materializar la estileto que había obtenido. Ryu Won se emocionó al ver el arma de su hermano, quien explicó que podían invocar armas como esa. Curioso, Ryu Won quiso saber más. ¿Cómo era que su hermano se movía tan rápido, esquivando todos los golpes? El protagonista explicó que eso era posible porque tenía 11 puntos en estadísticas de destreza. Al escuchar eso, Ryu Won recordó lo que su hermano le había contado sobre ese otro mundo, donde todo funcionaba como un juego.
Dando más detalles, el protagonista le explicó que los humanos comunes tenían solo 3 puntos en cada estadística, mientras que los atletas profesionales alcanzaban alrededor de 10. Won quedó intrigado y preguntó qué sucedería al alcanzar el nivel más alto. El protagonista afirmó que no lo sabía, ya que nunca había llegado tan lejos. Obviamente, era una mentira, pero no tenía intención de revelar que era un regresor. Hubo una vez, en su 11ª regresión, que Ryu Min decidió contarle la verdad a su hermano, pero eso terminó con el secuestro de Ryu Won. Aunque logró vengarse en aquel entonces, el protagonista no quería que su hermano volviera a sufrir por su culpa. Ahora estaba decidido a prepararse para proteger a Ryu Won de las batallas que pronto comenzarían entre jugadores. Aún quedaban muchas cosas por hacer. Recordando que aún no habían desayunado, el protagonista invitó a su hermano a comer en una tienda de conveniencia. Caminaron hasta un pequeño mercado, donde había varias mesas para los clientes. Viendo que su hermano caminaba hacia el lado opuesto de donde estaban los ramen instantáneos, Won le preguntó qué iba a hacer. El protagonista insertó su tarjeta en el cajero automático para revisar algunas cosas. Había ahorrado un poco de dinero hasta el momento, poco más de 130,000 won. Al ver que su hermano retiraba 100,000 won de una vez, Ryu Won quedó sorprendido. Lo que lo dejó aún más impactado fue ver a su hermano caminando hacia los estantes donde estaban las comidas más caras. Won se preocupó, ya que el plato más barato costaba al menos 5,000 won, pero el protagonista lo tranquilizó, diciéndole que comiera lo que quisiera. Sonriendo, el protagonista le preguntó si realmente iba a conformarse con comer solo ramen en Año Nuevo. Aún así, Won se preocupaba de que pudieran tener dificultades más adelante por gastar tanto dinero, pero el protagonista insistió en que eligiera algo. Ryu Won se emocionó al escoger una bandeja de panceta de cerdo al chili. Sus ojos brillaban al ver el envase, y su boca empezaba a salivar solo de pensar en el sabor. Sonriendo, el protagonista se acercó a su hermano menor y comentó que algún día deberían ir a un restaurante a pedir carne hanwoo. Sin embargo, sosteniendo su bandeja de panceta de cerdo, Won sonrió tímidamente y dijo que eso ya era más que suficiente para él. Al ver a su hermano tan feliz solo por poder comer algo mejor, el protagonista deseó que esperara unos días más. Muy pronto, lo llenaría de tanta carne que terminaría cansándose. Después de calentar la bandeja de panceta, los hermanos la comieron acompañada de arroz. En cuanto dio el primer bocado, Ryu Won casi se derritió de placer por el sabor. El protagonista no pudo evitar notar el brillo en los ojos de su hermano, que disfrutaba esa deliciosa carne como si fuera un banquete. Ryu Won le agradeció enormemente, pero se sorprendió al verlo levantarse para ir a algún lado. El protagonista tomó un bolígrafo en el mostrador. Curioso, Ryu Won se acercó y quedó aún más sorprendido al verlo recoger varios boletos de lotería. En ese instante, se dio cuenta de que ese era el motivo por el cual había retirado tanto dinero. Ryu Won abrió los ojos de par en par al ver la cantidad de boletos que su hermano había tomado. Entonces, el protagonista reveló que había comprado 20 cartones, cada uno con 5 boletos. El impacto se apoderó de Ryu Won al darse cuenta de que su hermano había gastado todo el resto de los 100,000 won en lotería. Sin embargo, el protagonista simplemente le pidió que tuviera paciencia y esperara para ver. Ryu Won quedó aún más conmocionado al notar que su hermano había elegido exactamente los mismos números en todos los boletos. Sonriendo, el protagonista le reveló que los había escogido porque esos eran los números ganadores. En casa, la pareja de hermanos se sentó a ver el sorteo de la lotería. Ryu Won no podía dejar de temblar mientras veía la transmisión en el celular, recordando que habían gastado 100,000 won. Cuando el sorteo comenzó, Won empezó a morderse las uñas, siendo inmediatamente reprendido por su hermano. Tan pronto salió el primer número, la expresión preocupada de Won comenzó a cambiar. Observó atentamente, viendo cómo los números se sorteaban uno a uno. Mirando los números en la pantalla, Won revisó el boleto que estaba sobre la mesa. Tomándolo con sus manos temblorosas, quedó maravillado. Esto es una locura. ¿Conseguimos el primer premio? Won comenzó a llorar de emoción y le pidió a su hermano que le pellizcara las mejillas. Mirando los números del sorteo y luego a su hermano, Ryu Won quería saber si estaba soñando. Al ver su reacción, el protagonista le preguntó con una sonrisa, ¿prefieres que sea un sueño? Won negó con la cabeza efusivamente. Aún así, le costaba creerlo. Su expresión atónita hizo reír al protagonista. Esto es real. Después de finalmente asimilar la noticia, Won se levantó emocionado, celebrando que habían conseguido el primer premio. Rápidamente, el protagonista le ordenó que se callara, para que los vecinos no los escucharan. Disfrutó de la reacción de Won y le preguntó si le había gustado ganar. Obviamente, a Won le había encantado. El protagonista recordó cuando él mismo reaccionó de la misma manera la primera vez que ganó, incluso gritando como su hermano. Sin embargo, tras repetir ese proceso decenas de veces, aquello se convirtió solo en un trámite anual obligatorio, una necesidad para reunir recursos después de cada regresión. Debido a la cantidad de personas eliminadas cada mes, la economía se debilitaba continuamente. Además, los intercambios de objetos entre jugadores, que serían cada vez más frecuentes en el futuro, se realizarían con dinero.
Al ver que todos los boletos eran de primer premio, Ryu-won se preguntaba cuánto dinero recibirían. El protagonista no sabía el monto exacto, pero en el fondo sabía que sería una cifra capaz de sacudir el mundo. Afuera del banco Nongyup, todo estaba tranquilo. El protagonista llegó para recoger el premio, algo a lo que ya estaba acostumbrado. Al acercarse al mostrador, reveló su intención de retirar el dinero. El empleado quedó sorprendido e inmediatamente lo felicitó por la victoria. A pesar de escuchar al joven decir que había ganado el primer premio, el empleado pensó que era demasiado joven, probablemente solo un estudiante. El empleado le pidió a Ryu-min que le dijera dónde había comprado los boletos. El protagonista le indicó la ubicación de la tienda. Tras realizar la verificación, el empleado quedó completamente atónito. Recordó una conversación que había tenido más temprano. Un hombre le había dicho que, aparentemente, 115 boletos habían resultado ganadores en esa ronda. Ambos pensaron que era una cantidad absurda, pero lo que el hombre le contó después fue aún más impactante. 100 de esos boletos habían sido comprados en un mismo lugar. El empleado, sorprendido, entendió de inmediato lo que su compañero quería decir. Probablemente una sola persona había comprado esos 100 boletos. Al ver que el empleado había captado la idea, el hombre le advirtió: si alguien afirmaba haber comprado su boleto en esa tienda, debía llamar al presidente del banco inmediatamente, porque esa persona sería un invitado VIP. Dándose cuenta de que el empleado estaba perdido en sus pensamientos, el protagonista lo sacó de su ensimismamiento. El empleado se disculpó y le pidió a Ryu-min que esperara un momento. Poco después, un hombre mayor, vestido con un traje elegante, se acercó para saludar a Ryu-min. El hombre se presentó como Kwon Jun-ho, el presidente del banco Nongyup. Al ver lo joven que era el ganador del primer premio de la lotería, el presidente lo felicitó calurosamente. Sugirió que fueran a un lugar más privado y le pidió al protagonista que lo acompañara. Los dos fueron a la sala de negocios de la lotería. Dentro de la sala, ya los esperaba una mujer, que no pudo evitar preguntarse si el joven al lado del presidente era su hijo. Sin que ella necesitara preguntar, Kwon Jun-ho presentó a Ryu-min como un super VIP que había venido a reclamar su premio y le pidió que lo atendiera de inmediato. Sorprendida por el trato especial, la mujer no pudo evitar preguntarse si él era el famoso ganador que había comprado los 100 boletos. Intentando mantener la compostura ante alguien tan importante, la mujer saludó a Ryu-min y le pidió que tomara asiento. Rápidamente, le ofreció algo de beber y le preguntó si quería comer algo. Sin embargo, el protagonista dijo que estaba bien y pidió recibir su recompensa lo más rápido posible. Al notar su urgencia, la mujer le pidió que le mostrara los boletos de lotería. Ryu-min sacó un fajo de boletos y se los entregó. Ella revisó cada uno de ellos, aún incrédula. No podía creer que realmente había comprado todas las cartillas con el mismo número. No pudo evitar preguntarse si tenía alguna habilidad especial, como la de ver el futuro. Tras verificar todos los boletos, confirmó que los 100 eran ganadores del primer premio. Ryu-min la puso aún más nerviosa al preguntarle cuánto recibiría. Haciendo los cálculos, la mujer comenzó a tartamudear al ver la cifra. Señor, su premio bruto es de 22.500 millones de won. Tras los descuentos por impuestos, el protagonista se quedó con 15.000 millones de won. Después de recoger su premio, el protagonista actuó de inmediato. Primero, encontró un lugar para mudarse y después abrió una cuenta de inversiones. Había una criptomoneda que, según sus recuerdos, subiría alrededor de 500% el mes siguiente, por lo que planeaba invertir en acciones y luego ganar aún más con criptomonedas. De regreso a casa, el protagonista le preguntó a su hermano qué le parecía la nueva casa. Como era de esperarse, Ryu-won quedó encantado. Nunca había visto una casa tan grande, ni siquiera en fotos. El protagonista explicó que era la mejor casa que podían alquilar de inmediato y que además tenía buena seguridad. A pesar de su felicidad, Ryu-won se preguntaba por qué su hermano había decidido alquilar la casa en vez de comprarla, teniendo tanto dinero. Sin embargo, Ryu-min lo contradijo, afirmando que no tenía dinero. Con toda calma, el protagonista reveló que había invertido la mayor parte de su dinero en criptomonedas. Ryu-won no podía creer lo que acababa de oír, mostrando una expresión completamente confundida. Al ver lo pálido que estaba su hermano, el protagonista le aseguró que no lo había hecho sin pensarlo, así que no debía preocuparse. Colocando un brazo sobre los hombros de su hermano, el protagonista reveló que podría ganar aún más dinero con la lotería, porque, después de todo, había visto 4 combinaciones de números en sus sueños. Los ojos de Ryu-won brillaron al creer la mentira de su hermano. Él, que ya había escuchado historias de personas soñando con los números de la lotería, cayó fácilmente en la historia. Desesperado, Ryu-won agarró al protagonista, sacudiéndolo de un lado a otro, rogándole que nunca olvidara esos números soñados. A pesar de la preocupación de su hermano, no había forma de que Ryu-min olvidara esos números, ya que los había usado para ganar la lotería decenas de veces. Cambiando de tema, Ryu-min invitó a su hermano a comer y a prepararse para salir. Ryu-won sintió curiosidad y preguntó a dónde irían.
Al darse cuenta de que aún no se lo había dicho, el protagonista sonrió y le explicó que se mudarían ese mismo día. En un lugar distante de la casa del protagonista, alguien golpeó una pared con un puñetazo. En el lugar donde Jong-min golpeó, la pared se hundió y se llenó de grietas. No pudo evitar sonreír como un maníaco, convencido de que haber puesto todos sus puntos en fuerza había sido una excelente idea. Continuó golpeando la pared, cada vez más emocionado al recordar que había conseguido la runa de la fuerza, la cual duplicaba sus puntos de fuerza. Viendo las marcas de sus puños en la pared, Jong-min estaba seguro de que incluso Tyson sentiría celos de la fuerza de sus golpes. Cerrando el puño con aún más fuerza, Jong-min decidió que ya era suficiente comprobar su poder. Ahora, debía usarlo en una pelea real. Jong-min fue directamente a la casa del protagonista, golpeando repetidamente la puerta con los puños. Al no obtener respuesta, Jong-min se preguntó qué estaba pasando. Estaba seguro de que Ryu-min seguía con vida, pero ni siquiera respondía a sus llamadas. La furia brilló en sus ojos al recordar la mirada desafiante que Ryu-min le lanzó unos días atrás. Ardía en deseos de hacer que se arrepintiera de haberlo mirado de esa forma. Jong-min volvió a martillar la puerta repetidamente con su puño. Estaba ansioso por darle una lección a Ryu-min. Incluso si ambos eran jugadores, Jong-min confiaba en que era muy superior a un perdedor que seguiría siendo un perdedor hasta el final. Estaba convencido de que Ryu-min se escondía dentro de la casa, pero no entendía por qué no salía. De repente se le ocurrió una idea para atraer al protagonista. Apoyándose contra la puerta, comenzó a hablar en voz alta. Parece que Ryu-min no está en casa. No hay remedio, supongo que me voy. Jong-min intentó escuchar cualquier sonido del interior. Si escuchaba siquiera una respiración, destruiría la puerta e irrumpiría. En ese momento, la voz de un anciano lo llamó. Miró hacia las escaleras y vio a un hombre calvo preguntándole qué estaba haciendo frente a la puerta de otra persona. Mirando al viejo, Jong-min le preguntó si era el propietario de la casa. Ajustándose las gafas, el anciano confirmó que sí lo era, sorprendiendo a Jong-min. Jong-min se quedó desconcertado por un momento, hasta que escuchó al anciano preguntarle si estaba ahí para encontrarse con un amigo. Rápidamente, aprovechó la oportunidad, afirmando que el que vivía allí era su amigo, y le pidió al anciano que abriera la puerta, ya que había perdido contacto con él. El anciano se sorprendió con sus palabras. «Dios mío, parece que tu amigo te abandonó». Jong-min quedó atónito, y el anciano explicó la situación. Este es ahora un cuarto vacío. El estudiante que vivía aquí se mudó a otro lugar. Jong-min quedó aturdido y, desesperado, le preguntó al anciano a dónde se había mudado Ryu-min, pero el propietario no tenía esa información. Jong-min apretó los puños con rabia. Estaba convencido de que Ryu-min había huido sin avisar a nadie. En otra parte de la ciudad había un edificio de decenas de pisos. Al verlo de cerca, Ryu-won quedó impresionado por su altura. Todo en ese lugar lo impresionaba, empezando por la enorme puerta giratoria. Cuando recibieron las tarjetas para acceder al apartamento, Ryu-won volvió a sorprenderse. Incluso le impresionó el guardia de seguridad que verificaba la identificación de los residentes. Dentro del ascensor, Ryu-won confesó a su hermano cuánto lo impresionaba aquel lugar. Al llegar al piso 43, el protagonista llamó a su hermano para que salieran del ascensor. Al entrar al apartamento, se encontraron con una sala gigantesca. Ryu-won no pudo evitar preguntar cuál era el tamaño del lugar. Sin mostrarse demasiado impresionado, el protagonista le reveló que el espacio tenía 330 metros cuadrados, dejando a su hermano boquiabierto. Ryu-won pensó que quizás ese lugar era demasiado grande solo para los dos, pero el protagonista le recordó que tenían mucho dinero, así que podían darse el lujo de un espacio tan amplio. Mientras exploraban el apartamento, Won preguntó cuánto costaba. Intentando recordar el contrato, el protagonista le explicó que el depósito era de 500 millones y el alquiler mensual de 22 millones. Ryu-won se mareó solo de escuchar que el alquiler era de 22 millones. No hacía mucho estaba preocupado por pagar 5.000 won por un almuerzo, y ahora la cifra se había disparado a un nivel inimaginable. Won creía que el lugar era demasiado caro, lo que lo llevó a preguntar si no deberían elegir algo más económico. Sin embargo, el protagonista afirmó que debían gastar al menos esa cantidad, ya que, cuanto más caro, mejor sería la seguridad. El primer día de cada mes, todos los jugadores caían en un estado de narcolepsia. Ese periodo de tiempo era el momento de mayor vulnerabilidad para ellos. Serían vulnerables a incendios, terremotos y sobre todo a asesinos contratados por otros jugadores. Por eso, cuando llegara ese día, los jugadores debían prepararse para cruzar al otro mundo desde el lugar más seguro posible. No importaba cuán impresionante fuera un jugador en el otro mundo, todo se acabaría si perdía la vida en el mundo real. Tras explorar las habitaciones, el protagonista le preguntó a su hermano si le había gustado la casa. Obviamente, a Won le encantó. Esa ni siquiera era una pregunta válida.
Al ver lo feliz que estaba su hermano, el protagonista sonrió aliviado, contento por eso. Sin embargo, al notar que su hermano escondía varios sentimientos detrás de su sonrisa, Ryu-won se preocupó un poco. Para sorpresa del protagonista, Won terminó pidiendo disculpas. Ryu-won se disculpó, diciendo que Ryu-min sería arrastrado a luchar en el otro mundo el mes siguiente, mientras él estaría disfrutando de todo lo que habían conseguido sin tener que hacer nada. El protagonista le agarró el hombro de repente. ¿Por qué tienes esa cara tan triste? ¿Crees que no voy a volver después de la próxima ronda? Tras esas palabras de consuelo, Ryu-min le pidió a su hermano que dejara de pensar tonterías y fuera a comer, revelándole que había escuchado que la comida coreana del segundo piso era excelente. En ese momento, el protagonista recibió una notificación en su teléfono. Descubrió que Young-min ya había notado que se había mudado. Sin embargo, decidió ignorarlo. Ryu-min no quería volver a encontrarse con él en el mundo real, pero la historia sería diferente en el otro mundo. Al día siguiente de la mudanza, el protagonista ya mostraba su lado perezoso. Sin embargo, al salir de su habitación, vio que su hermano se estaba arreglando para salir. Ryu-won le explicó que había pedido pasteles de arroz y que iba a bajar para recogerlos. El protagonista no entendía por qué había pedido eso. Ryu-min no recordaba que su hermano hubiera pedido pasteles de arroz antes. Obviamente, regresar al pasado no garantizaba que todo ocurriera igual, pero era la primera vez que Ryu-won iba a comprar pasteles de arroz. El protagonista sintió curiosidad y le preguntó por qué los había comprado. Won explicó que los repartiría entre los vecinos, ya que acababan de mudarse. El protagonista asintió, pensando que era una buena idea mostrar que eran buenos vecinos. Al ver que su hermano mayor estaba de acuerdo, Won le avisó que iría a entregarlos y que su hermano podía descansar. Sin embargo, el protagonista quiso acompañarlo para conocer a los vecinos. Después de que Ryu-min se cambiara de ropa, fueron hasta la puerta del primer vecino y tocaron el timbre. Desde dentro, el vecino preguntó quién era. Apareciendo frente a la mirilla, Ryu-won se presentó como el nuevo vecino que acababa de mudarse, diciendo que quería saludarlos. Una señora salió del apartamento para saludarlos. Al mirar a los hermanos, enseguida se dio cuenta de que eran familia. Won le mostró el pastel de arroz que había comprado y se lo entregó para que lo comiera mientras aún estaba caliente. La señora lo recibió con gusto y prometió comerlo. Así, Won se inclinó, agradeció y se despidió antes de continuar. El siguiente vecino fue saludado por el protagonista, y así, los hermanos se turnaron para saludar a cada uno de los residentes. Cuando solo faltaba una puerta, Won ya estaba cansado. El protagonista también estaba agotado, deseando terminar con las visitas para poder descansar. Cuando llegaron al piso 44, el protagonista le explicó a su hermano que esa era la cobertura y que los dueños usaban tanto el piso 44 como el 45. Won quedó impresionado, creyendo que esas personas debían ser extremadamente ricas. El protagonista no sabía los detalles, pero supuso que probablemente era una familia rica o alguna celebridad. Tocaron el timbre, pero no hubo respuesta. Won pensó que no había nadie en casa. Apretaron el timbre de nuevo y, al no obtener respuesta, Won sugirió que volvieran en otro momento. Justo entonces, notaron que alguien se acercaba. Ryu-won quedó boquiabierto al ver quién era, incluso empezó a tartamudear. Frente a ellos estaba la joven actriz Seo Arin. Won quedó encantado al ver a la actriz. Para él, era tan hermosa como un ángel. Fue en ese momento cuando un guardia de seguridad se interpuso entre ellos, bloqueando el camino. Colocando a la actriz detrás de él, el guardia les preguntó a los dos hermanos quiénes eran y si acaso eran fanáticos. El protagonista cruzó los brazos, afirmando que eran los vecinos del piso de abajo. El guardia se sorprendió y luego notó el pastel de arroz en las manos de Ryu-won. Won preguntó si querían comer el pastel, pero el guardia simplemente pasó de largo, afirmando que estaba bien y que la chica no comía ese tipo de cosas. El guardia pasó su tarjeta por la cerradura electrónica y llamó a Seo Arin para que entrara. Antes de entrar, Seo Arin miró hacia atrás con una expresión preocupada por los dos hermanos. Aunque no sabía quién era el guardia, el protagonista podía darse cuenta de que era alguien grosero. Al ver que su hermano estaba en las nubes, Ryu-min le ordenó que dejara de prestarles atención. Sin embargo, Ryu-won estaba centrado en algo mucho más importante. ¿Viste lo hermosa que era? ¡Dios mío! El protagonista se sorprendió por la emoción de su hermano. Al ver que Ryu-min seguía indiferente, el menor lo regañó, afirmando que él también la había visto y que era tan hermosa como una sirena. En todas las noticias del país, se esparcían informes sobre el fallecimiento de varias celebridades. Viendo las noticias, Seo Arin suspiró. Se preguntaba cómo era posible que el mundo siguiera funcionando. En ese momento, mientras leía las noticias, Arin recibió un mensaje de alguien llamado Hong Seon, preguntándole si había visto lo que había pasado. Abrió la conversación y vio que su compañero hablaba sobre lo sucedido con Gong Seojin. Conversando con su colega, acordaron asistir juntos al funeral. Ver a alguien mucho más exitoso que ella ser eliminado en la primera ronda era algo difícil de creer. Agradecía haber conseguido una buena runa. De lo contrario, también podría haber aparecido en esas noticias. Suspirando, Arin se dio cuenta de cuánto había crecido.
No podía creer que ahora pensara que, tarde o temprano, también habría una noticia sobre ella. Arin solo podía estar agradecida por la compañía y por haber llegado tan lejos. Incluso el ático había sido preparado por ellos. De repente, el guardia se acercó a Arin y le preguntó en qué estaba pensando. Sorprendida, respondió que en nada. El guardia se sentó a su lado, diciéndole que podía hablar con él de lo que quisiera. Arin mostró una expresión melancólica, confesando que se preguntaba cómo el mundo había llegado a ese punto y si sería capaz de sobrevivir a la siguiente ronda. El guardia actuó con confianza para animarla. No te preocupes por la próxima ronda. ¿Te preocuparías cuando estoy aquí? Te preocupas demasiado. Solo confía en mí y relájate. Arin no pudo evitar sonreírle al guardia, preguntando en quién más podría confiar si no era en él. Lo observó con pensamientos profundos. Cuando fue asignado como su guardaespaldas, al principio fue cautelosa, pensando que lo habían puesto allí para vigilarla. Pero si no fuera por él, quizás no habría sobrevivido a la primera ronda. El guardia se ofreció a protegerla pase lo que pase, por lo que le pidió que no se rindiera. Con una sonrisa, Arin le agradeció al guardia por su apoyo. Cambiando de tema, Arin habló sobre las dos personas que encontraron más temprano. Pensaba que probablemente acababan de mudarse, ya que les habían llevado un pastel que parecía delicioso. A pesar de eso, el guardia dijo que ella engordaría si comía algo así. Arin se preocupó de que los hermanos se sintieran mal, ya que hicieron el esfuerzo de preparar el obsequio, pero el guardia le pidió que no pensara en eso. Estaba seguro de que esos dos querían algo de ella y que la perseguirían eternamente si les daba la menor oportunidad. A pesar de lo que decía el guardia, Arin no pensó que los hermanos parecieran malas personas, pero decidió guardarse ese comentario. Pensando en ellos, comentó que parecían tener más de 15 años, preguntándose si también habían derrotado a 100 goblins para sobrevivir. Con la confirmación del guardia, le pareció fascinante que hubiera personas que pasaron por lo mismo y aún así actuaban como si no fuera algo tan grave. El guardia resopló con desdén, diciendo que solo los idiotas fallarían la misión de derrotar a 100 goblins. A Arin no le gustó mucho ese comentario. Sabía que el guardia solo logró ayudarla porque sus habilidades eran bastante buenas. Sin embargo, recordaba que sus habilidades no eran nada comparadas con las de una persona que ella había visto, el jugador Blackscythe, que casi logró que sintiera lástima por los goblins. Arin sentía curiosidad por Blackscythe, preguntándose qué haría él en la vida real. Pensando en él, creía que podría sobrevivir a la segunda ronda si lograba unirse a él. La preocupación era evidente en la mirada de la actriz. Estaba convencida de que solo había sobrevivido por suerte y dudaba seriamente si podría lograrlo nuevamente. La mañana del 31 de enero, un martes, Ryu Won comenzó a limpiar la casa. Justo en ese momento, el protagonista regresó, siendo recibido por su hermano, convertido en un diligente limpiador. Won estaba curioso por saber si había conseguido el premio. El protagonista confirmó que sí, revelando que esta vez no había sido tanto, alrededor de 15.000 millones, 2.000 millones menos que la vez anterior. Won quiso saber si el banco no había dicho nada, ya que esta era la cuarta vez que ganaba la lotería. Sobre eso, el protagonista aún lo recordaba. Won Jung-ho se había sorprendido al verlo regresar una vez más. Estaba intrigado por descubrir cuál era el secreto detrás de ganar tantas veces, pero el protagonista le recordó lo que ya le había dicho. Había recibido un mensaje divino en un sueño. El presidente del banco se sintió frustrado y apenado por no tener sueños como esos también. Al escuchar la historia, Won mostró una sonrisa vacía. Cambiando de tema, el hermano menor preguntó si volvería a invertir todo el dinero en criptomonedas. El protagonista confirmó su intención, revelando que el valor ya había subido a 150.000 millones. Won preguntó si no deberían empezar a retirar la inversión. Le preocupaba que el precio se desplomara y perdieran dinero. Sin embargo, el protagonista no pensaba retirar todavía. Le pidió a su hermano que no se preocupara tanto, asegurándole que tendría cuidado. Así, lo invitó a almorzar. Almorzaron juntos, pidiendo un gran plato de pasta. Después del almuerzo, pasaron el día juntos hasta que llegó la noche. Esa noche, a las 11:55, el protagonista se fue a la cama, con su hermano siempre a su lado. Ryu Won le tomó la mano al protagonista, mostrando su preocupación y pidiéndole que regresara con vida. El protagonista lo tranquilizó, recordándole cómo había derrotado a Bang Tae-gyu. Acariciándole el cabello, el protagonista le pidió que dejara de preocuparse y se fuera a dormir. Al ver que ya era hora, el protagonista le aseguró que estaría de vuelta antes de que Won despertara. Así, el protagonista fue transportado al otro mundo, materializándose a través de una luz dorada. Al igual que él, los demás jugadores también aparecieron al mismo tiempo. Al darse cuenta de que habían regresado a ese mundo, muchos se llenaron de temor. Sin embargo, comenzaron a mirar a su alrededor, tratando de descubrir dónde estaban, ya que no parecía el mismo lugar del primer round. En ese momento, una chica se sorprendió al ver a alguien. Había divisado nada menos que al número 1 del primer round, Blackscythe,
Muchas personas comenzaron a murmurar. Al notar que nadie se le acercaba, el protagonista entendió que lo reconocían. El protagonista miró alrededor y notó que ya todos debían haber llegado, incluyendo a Youngmin. Estaba anticipando el momento en que la nueva entidad aparecería. Fue entonces cuando un ángel descendió sobre ellos, preguntando si todos estaban bien. Los jugadores se sorprendieron al ver que esta vez era un ángel diferente, preguntándose qué había pasado. La nueva ángel reveló que la anterior había tenido un accidente, por lo que no se presentaría. Al ver que los humanos empezaban a murmurar, la nueva ángel les pidió que no se alarmaran. Esta ángel no era diferente de Duriel. Su sonrisa maliciosa era tan amplia como la de su compañera. A partir de ahora, yo seré quien los guíe. La ángel extendió sus alas, que brillaron doradas bajo el cielo nublado. Viendo que todos estaban reunidos, preguntó si podía anunciar el objetivo de la segunda ronda. Frente a cada jugador, apareció una ventana. La ventana mostraba la misión principal. En 3 horas, debían seleccionar un representante de la región. Los jugadores se sorprendieron, ya que pensaban que tendrían que derrotar monstruos nuevamente, pero algo llamó su atención. El número de participantes y el número de jugadores elegibles para pasar la segunda ronda era el mismo, lo que significaba que todos podían sobrevivir. Al ver cómo las dudas comenzaban a extenderse, el ángel decidió dar una explicación. Como pueden ver, en esta ronda no hay combate. Todo terminará tan pronto como elijan a un representante. Cuando alguien se convierta en el representante de la región, podrá usar la autoridad de mando para forzar órdenes sobre otros humanos. Se arrodillarán si se les ordena, y se eliminarán a sí mismos si se les ordena. ¿No es un poder maravilloso? En 3 horas, cada uno recibirá un ticket para votar. Con ese ticket, solo tienen que elegir a alguien como representante de la región. Un jugador levantó la mano y preguntó si la ronda terminaría después de eso, si no habría que hacer nada más. El ángel confirmó su duda, afirmando que una vez que votaran, completarían la misión y podrían regresar a casa. Los jugadores comenzaron a sentirse aliviados por no tener que luchar. Ahora, estaban a salvo. Esta ronda parecía mucho más fácil que la anterior. Con eso, el ángel ordenó que hablaran entre ellos durante las próximas 3 horas para decidir quién sería el representante de la región. Los jugadores seguían pensando que esta era una misión extremadamente sencilla, ya que solo tenían que esperar esas 3 horas para sobrevivir. Youngmin, a diferencia de los demás que estaban contentos, estaba furioso por haberse preparado para pelear, solo para descubrir que no tendría oportunidad de hacerlo. Uno de sus amigos le pidió que se calmara, ya que no había problema si podían sobrevivir simplemente con una votación. Pero Youngmin estaba enfurecido, porque lo que más quería era demostrar su fuerza. Al descubrir que Youngmin había puesto todos sus puntos en fuerza, el protagonista se preguntó si también habría obtenido la runa de fuerza esta vez, incluyendo la runa de Youngmin, y esta situación, todo iba exactamente como el protagonista recordaba. El protagonista vería a todos debatir durante 3 horas sobre quién debería ser el representante, pero para él, eso no era lo más importante en ese momento. Ryu Min sabía que si existía una misión principal, también habría misiones secundarias. El protagonista entró en el bosque para buscar la misión secreta, aquella misión de promoción que otorgaba el derecho a obtener una clase. El protagonista sacó su cuchillo para cazar monstruos, ya que para obtener una clase, necesitaba alcanzar el nivel 10 lo más rápido posible. Cuando un Hobgoblin salió del bosque, el protagonista lo enfrentó. Viendo cómo el Hobgoblin cargaba, el protagonista usó su velocidad para acercarse más rápido que él. Antes de que el Hobgoblin pudiera atacar, el protagonista lo eliminó como si no fuera nada. Así derrotó al primero de los 100 monstruos necesarios para la misión. Gracias al bono de experiencia triple, obtuvo un 9% de experiencia para subir de nivel. Además, todas sus estadísticas aumentaron un 1% debido a su runa. Ryu Min se dio cuenta de que entrar al bosque para cazar había sido la mejor decisión. Además, sabía que donde había un goblin, habría una manada más adelante. Tan pronto como se adentró más en el bosque, apareció un grupo de hobgoblins armados. El protagonista no pudo evitar sonreír al verlos. Con los goblins y hobgoblins saliendo de entre los arbustos, se preparó para enfrentarlos. La caza del protagonista continuó durante los siguientes minutos. Derrotó a incontables hobgoblins, hasta que alcanzó la marca de 50 monstruos eliminados. Fue en ese momento cuando subió de nivel. Al revisar la hora, solo habían pasado 30 minutos. Al llegar a la mitad de la misión, el protagonista abrió su ventana de estado. En tan solo 30 minutos, el protagonista había alcanzado el nivel 9. Priorizando la destreza para los niveles más bajos, invirtió todos los puntos obtenidos en ese atributo. Si hubiera obtenido una runa de fuerza como Youngmin, lo mejor sería aumentar la fuerza, pero por ahora, sería demasiado arriesgado poner todos los puntos ahí. No importaba cuán fuerte fuera alguien, no había nada que hacer si no podía esquivar ataques fatales. Los jugadores poseían 4 estadísticas: fuerza, inteligencia, destreza y suerte. La fuerza aumentaba el daño físico, la salud y la defensa. La inteligencia incrementaba el daño mágico, la voluntad y la rapidez mental. La destreza mejoraba la velocidad de ataque, la velocidad de movimiento y la probabilidad de esquivar. Por último,
La suerte aumentaba la probabilidad de crítico y la tasa de obtención de objetos, además de proporcionar una oportunidad adicional de obtener oro. Ninguna de esas estadísticas debía ser ignorada, especialmente para el segador, ya que usaba tanto daño físico como mágico. Por eso, lo ideal era incrementarlas de manera equilibrada. Mientras analizaba su información, el protagonista notó una presencia. Sintió como si alguien lo estuviera siguiendo. No lo había percibido antes, ya que estaba ocupado cazando, pero ahora había detectado su rastro. Lo que más intrigaba al protagonista era que, en ninguna de sus vidas anteriores, alguien lo había seguido. Levantando su cuchillo, ordenó que quien estuviera allí se mostrara, o tendría que preparar su testamento si no declaraba sus intenciones. Ante la orden del protagonista, alguien salió de detrás de un árbol. Para su sorpresa, era precisamente la actriz que había conocido, Seo Arin. El protagonista se sorprendió al verla. La chica se acercó con las manos en alto, pidiendo disculpas por haberlo seguido. En ese momento, otra persona apareció detrás de la actriz, también disculpándose. El hombre aseguró que no seguían a Black Scythe con malas intenciones, por lo que le pidió que no se enfadara con ellos. El protagonista miró al jugador llamado An Sang-chul, con una duda en mente. Al pensar en An Sang-chul, recordó que era el brazo derecho de Ma Yeonlok. Ma Yeonlok era el hijo mayor de una de las compañías más grandes del país. Su nombre como jugador era Demonio Celestial. Él era uno de los objetivos de Ryu Min, ya que conseguir que se uniera a su lado fortalecería enormemente su crecimiento en diversos aspectos. Sin embargo, lo que Ryu Min realmente quería era reclutar a la sacerdotisa vinculada a Ma Yeonlok para la 20ª ronda. El protagonista no esperaba encontrarse tan pronto con el brazo derecho de Ma Yeonlok. Tampoco entendía por qué An Sang-chul estaba junto a Seo Arin. En ese momento, Ryu Min tuvo una idea de quién era realmente Ma Yeonlok, el guardaespaldas que acompañaba a la actriz en el ático. Pensando en esa posibilidad, recordó que había una historia sobre Ma Yeonlok, patrocinando a una celebridad como parte de sus negocios. Entonces, debía tratarse de Seo Arin. Que el futuro cambiara de esa manera era bastante molesto, así que quiso investigar, preguntando desde cuándo lo estaban siguiendo. Seo Arin reveló la verdad, afirmando que lo seguían desde que había entrado en el bosque. Lo había visto y decidió seguirlo. El protagonista continuó con las preguntas, queriendo saber por qué lo había seguido. Seo Arin intentó explicar que no era por malas razones, solo quería hacerle una propuesta. Seo Arin recordó que Black Scythe había sido el número 1 en la primera ronda, así que quería saber si le gustaría cooperar o algo por el estilo. El protagonista frunció el ceño ante la oferta de la actriz, suspiró y sonrió tras escuchar la propuesta. ¿Cooperar? Esa palabra solo se usa cuando ambas partes se necesitan mutuamente, ¿no? Seo Arin confirmó sus intenciones. Sin embargo, el protagonista se encogió de hombros. ¿Y en qué los necesito yo? Me va bastante bien solo. No pierdan mi tiempo con charlas inútiles y váyanse. No tengo la menor intención de formar un equipo con ustedes. Dicho esto, el protagonista se dio la vuelta y se marchó. Al ver a Black Scythe irse, el guardaespaldas se preguntó qué le pasaba, cuán enorme podía ser su ego. Seo Arin, de repente, cayó de rodillas, sorprendiendo a An Sang-chul. Levantando la vista, Arin afirmó que Black Scythe merecía el primer lugar. La presión que sintió de él era abrumadora. El guardaespaldas cuestionó de qué presión estaba hablando, diciendo que era natural que se pusiera nerviosa si alguien le gritaba mientras le apuntaba con un arma. Arin quería formar equipo con el número 1, pero las cosas no salieron como esperaba. El guardaespaldas le recordó lo que ya le había dicho antes. Personas como él son demasiado orgullosas como para siquiera considerar tener aliados. Arin se arrepintió un poco de haberlo intentado, pero el guardaespaldas le aconsejó que no se sintiera así. Sin embargo, el tiempo que habían gastado siguiéndolo fue una completa pérdida. Recordando cómo habían seguido al protagonista, Arin comentó que no pensaba que el bosque estaría tan lleno de monstruos. Pensativamente, preguntó si debían aprovechar el tiempo restante para cazar también. El guardaespaldas no pensó que fuera una mala idea, así que la actriz lo invitó a acompañarla. Cuanto más profunda era el área del bosque, más densa y oscura se volvía. Entre algunos árboles, un hobgoblin escuchó un ruido. Antes de que el goblin pudiera reaccionar, el protagonista lo atacó. Ryu Min seguía pensando en la oferta de cooperación mientras seguía ocupado. Lo único que le importaba en ese momento era subir de nivel, no formar un equipo. Con ese goblin eliminado, el protagonista alcanzó la marca de 60. En ese momento, apareció otro tipo de monstruo. Con cabeza de lobo y caminando como humano, portaba un enorme hacha. El protagonista reconoció a la criatura como un Gnull, sorprendiéndose de que al fin aparecieran. No solo apareció el primer Gnull, sino que varios más lo siguieron, todos armados. Como una manada, avanzaron saltando para cazar al humano que habían encontrado. Sin embargo, no esperaban que ese humano fuera absurdamente rápido. Antes de que tuvieran oportunidad de tocarlo, el protagonista blandió su cuchillo y los eliminó uno por uno. Los cuerpos de los 5 gnulls cayeron al suelo
aumentando el contador de la misión del protagonista y dándole la experiencia necesaria para alcanzar el nivel 10, cumpliendo así con las condiciones para obtener su clase. El protagonista obtuvo, además del avance, el permiso para usar la tienda. La misión secundaria apareció frente a él. Si lograba avanzar de clase antes de que terminara la votación, podría adquirir un ticket diario con un 50% de descuento en compras. Las personas que veían esta misión secundaria por primera vez normalmente quedaban confundidas. Todos sabían que obtener una clase era algo bueno, pero el problema era que nadie sabía cómo obtener el objeto de avance de clase. Este objeto generalmente se obtenía al cumplir condiciones especiales. Los guerreros necesitaban aumentar su fuerza a 10 puntos y derrotar a 30 monstruos en una hora. Los berserkers necesitaban cazar durante un periodo de tiempo mientras sangraban. Los asesinos debían derrotar a varios monstruos con ataques por la espalda. Eso significaba que debían realizar acciones relacionadas con sus clases para obtenerlas. Al principio, Ryu Min había rastreado monstruos en el bosque y huido de ellos repetidamente, lo que le otorgó la clase de cazador. Sin embargo, después de obtener el conocimiento sobre la clase segador, el protagonista decidió seguir ese camino. Con la sangre de ángel en mano, el protagonista usó el objeto. Mientras un resplandor dorado lo envolvía, apareció una notificación para confirmar la obtención de la clase. El protagonista presionó sí, sin siquiera pensarlo. La sangre dorada fue consumida, liberando una enorme cantidad de poder. Así, avanzó a la clase de segador. Como recompensa, Ryu Min obtuvo la runa del segador. Cuando se utilizaba durante el día, el ataque de su arma se duplicaba, y cuando se usaba durante la noche, la velocidad de ataque aumentaba en un 50%. Además, durante la noche, la runa también reducía la probabilidad de ser detectado por los enemigos. Al activarse la runa, una energía escarlata envolvió al protagonista, imprimiendo la runa en su cuerpo. Como recompensa de avance, el protagonista obtuvo la guadaña del segador. Con la finalización de la misión secundaria, el protagonista obtuvo el ticket de descuento. También subió su rango de principiante a aprendiz. El protagonista entonces abrió su ventana de estado para verificar su nueva información, así como su rango, que en ese mundo se dividía en 6. Principiante, nivel 1. Aprendiz, nivel 10. Regular, nivel 20. Experto, nivel 40. Maestro, nivel 60. Y, finalmente, Gran Maestro, en el nivel 99. Así como en un juego, se obtendrían ventajas al aumentar el rango. Podrían adquirirse habilidades de clase o desbloquear funciones. El protagonista obtuvo la habilidad Insignia de la Muerte. Esta habilidad hacía visible al objetivo, añadiendo un incremento del 100% de daño cuando golpeara al objetivo marcado. Los objetos también podrían equiparse de acuerdo con la clase, como la guadaña del segador, obtenida por el protagonista. Avanzar de clase era esencial para no quedar atrapado en el rango principiante. Una notificación apareció, identificando el avance del protagonista y recompensándolo con una bolsa de oro aleatoria. Como el primer jugador en avanzar, también obtuvo la habilidad neutral Rastreo. Esta habilidad permitía rastrear un objetivo conocido. La habilidad tendría que comprarse por 20.000 monedas de oro, pero el protagonista estaba tentado a usarla. Como prueba, el protagonista rastreó a Hwang Yonming. Al agregar nombre y rostro a la función, la habilidad se activó. La ubicación de Yonming fue confirmada a casi 200 metros del protagonista. Desde la posición de Ryu Min, apareció una flecha en el suelo para que la siguiera. Ver que Yonming estaba tan cerca hizo que el protagonista se diera cuenta de que él también había entrado en el bosque. Recordando que la última vez Yonming estaba a 2 kilómetros de distancia, el protagonista decidió observarlo. En un rincón del bosque, la actriz y el guardia estaban corriendo hasta el punto de quedar exhaustos. Debido al cansancio, Arin terminó tropezando y cayendo al suelo. Temblando, intentó levantarse, pero ya no podía correr. Sus piernas no se lo permitían. Viendo la situación de la actriz, el guardia intentó animarla a seguir moviéndose, o serían atrapados. Le extendió la mano, ayudando a Arin a levantarse. A pesar de haberse levantado, Arin sentía mucho dolor en el lugar donde había sido alcanzada por la flecha. Sentía una intensa sensación de ardor. An Sang-chul tenía la teoría de que, aunque se lastimaran en ese mundo, sus cuerpos seguirían estando bien en la realidad. Entonces, le pidió que sobreviviera de alguna manera para poder volver a casa. Ella estuvo de acuerdo con sus palabras, decidiendo esforzarse. Sin embargo, en ese momento, una voz los interrumpió. ¿A dónde creen que van? ¿A dónde creen? Liderando a 3 matones, Yonming se acercó a la pareja, preguntando si no habían sufrido lo suficiente. El guardia rechinó los dientes, irritado por haber sido atrapado por culpa de la maldita Arin. Sacando un cuchillo, se preguntó si no tendría otra opción más que luchar. Yonming se sorprendió y preguntó si el guardia realmente quería pelear contra ellos. Les ordenó que lo miraran y vieran cuántos eran. An Sang-chul se enfureció. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué demonios les hicimos? Yonming no pudo evitar sonreír, afirmando que no habían hecho nada. Eso dejó a Sang-chul aún más confundido, sin entender por qué el grupo los estaba atacando. Entonces, Yonming reveló el motivo, lo que dejó a ambos sorprendidos. Luego afirmó que quería a la chica. No quería a un tipo como Sang-chul. A quien realmente quería era a Seo Arin.
El calvo del grupo preguntó a los demás si realmente se trataba de Seo Arin. Uno de los otros le preguntó si no podía verlo por sí mismo, ya que tanto el apodo como el rostro de la chica indicaban que era la actriz. Sin embargo, el calvo todavía pensaba que podría ser alguien intentando imitarla. Al final, no les importó, ya que su apariencia seguía siendo idéntica a la de la actriz. Al escuchar su conversación, Arin se asustó. Jeonming hizo una oferta al guardia sobre Arin. Debía entregarles a la actriz, y a cambio, dejarían vivir a Sang-chul. An Sang-chul se irritó al darse cuenta de que no le habían dicho desde el principio que Arin era el objetivo, pues de haberlo sabido, la habría abandonado desde el inicio. Entre todas las cosas, lo que menos quería era perder la vida por culpa de esa actriz. Sin embargo, el guardia sabía que si no lograba proteger a Seo Arin, decepcionaría al director Ma Gyeonglok. Al ver que el hombre asumía una postura de combate, Jeonming se emocionó, creyendo que realmente quería pelear. El guardia rechinó los dientes y preguntó si Jeonming no sabía que lo que intentaba hacer era un crimen. Jeonming no pudo evitar reír ante el comentario. Ja, 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 eso es tan gracioso. ¿Pero qué leyes existen aquí? A ver, ¿me vas a denunciar cuando volvamos a la vida real? Puedes intentarlo, pero ¿qué pruebas tienes contra mí? Ni siquiera sabes si este es mi verdadero rostro. El guardia rechinó los dientes. Aunque el tipo frente a él era irritante, tenía razón. An Sang-chul sabía que ese grupo de asesinos podía retractarse del acuerdo, por lo que no tenía más opción que pelear con su cuerpo herido. En ese momento, An Sang-chul escuchó un ruido y se sorprendió al girarse para ver quién había aparecido. Apoyado contra un árbol, estaba la persona a la que antes habían invitado a formar un grupo, Black Scythe. Jeonming se sorprendió al ver al número 1, pues no se había dado cuenta de cuándo había llegado. El protagonista se interpuso entre los dos grupos, preguntando qué estaban haciendo allí. Jeonming fue el primero en responder, afirmando que sería mejor que Black Scythe siguiera su camino, pero el protagonista lo interrumpió, diciendo que no le había preguntado a él. Al ver que la pregunta era para él, el guardia reveló que ese grupo los había emboscado, intentando atacar a Arin para llevársela. Se puso a su disposición, prometiendo deberle un favor si Black Scythe los ayudaba. Al ver que el número 1 estaba inclinado a ponerse en su contra, Jeonming chasqueó la lengua. El protagonista miró al tipo, preguntando si lo que el otro había dicho era verdad. Jeonming, sin embargo, simplemente se encogió de hombros. ¿A quién le importa si es verdad o no? Solo sigue tu camino. Esto no tiene nada que ver contigo. En ese momento, un aura escarlata surgió alrededor del protagonista. ¿Qué quieres decir? Estas son personas que conozco. Jeonming se sorprendió, sin entender lo que Black Scythe estaba haciendo. Colocándose entre los dos grupos, el protagonista invocó su guadaña, que rebosaba con esa oscura aura escarlata. No puedo simplemente permitir que una persona salga herida. Hemos llegado al final de otro video, y ya quiero agradecer la compañía de todos ustedes. Chicos, su like y su comentario son muy importantes para nosotros. Suscríbete para no perderte las historias más increíbles del universo del manhwa.